WhatsApp. Mi líder ha venido totalmente energético. Que no se metan conmigo. Melissa. Es de Gili. ¿Hoy qué día es? Melissa, en verdad, tu Mía. ausencia no se sintió ayer ni antes. Quisiera creerte. Mentira, Quisiera mira, te creerte esa gran extrañamos mentira bastante. que te De verdad dices que a ti hacía mismo, falta en el pero programa, no. sobre todos tus comentarios. No es así. Acertados. Llegué Que más nunca falten, peligrosa. por favor. Que ¿Acertados? Nunca falten. Meli, ¿cómo sigues, querida Melissa De Gay? todo, de todo. Feliz miércoles para ti. Bueno, necesito que hagan silencio porque les voy a dar el estado actual de mi salud. Cuéntanos, por Melissa, favor. ¿es verdad que corres riesgo de estar bien? Hay peligro que te Allá iba. Melissa, depresión, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de la presión? Me dejan hablar, gracias. Adelante. Quiero darle una mala noticia a las envidiosas y es, hay peligro de que me salven. ¡No! Ayer se me va a salvar, pusieron se un va a suero salvar. de esos levantamomias. Me que falta suban la el audio del segunda switcher que dosis no y se ya escucha, por quedó. favor. Uy, ¿cuánto liderazgo? Hola, Mare. Corremos Hola, riesgo de que te recuperes. Melissa. ¿Cómo estás? muy bien. ¿Ustedes? Créeme que aunque no esté aquí presente hoy, te extraño desde mi ausencia. Estoy pensando en ti. Eso es mentira. ¿Qué pasó con Andrés? No que vino. te está hablando. ¿Se siente mal? ¿Pero por qué no vino? Quiero decir sabe. que No no vine vino. hoy porque Y usted tú por me qué has se hecho debería sufrir saber. mucho. Ay, es que no he visto los capítulos de ayer. Ambos nos hemos mucho sufrimiento, pero Ay, ¿y cómo se te quiero mandar un beso desde la distancia y quiero que sepas que estoy aquí acostado en mi camita pensando en ti Ajá, y cómo hacerte feliz. Ay, Renier. Cuando regrese mañana, es verdad. te diré No. todo lo Verdad, arrepentido que no, estoy. Alejandro. Alejandro siempre dándome alas para pensar cosas que no son. Me siento muy arrepentido de muchas cosas que hemos estado viviendo. Arrepentido. Quiero Cuando le empezar desde preguntaron cero ayer a contigo. Renier, porque yo no estaba, él sabía. Porque Quiero empezar desde cero contigo. Eres muy importante para mí. Te amo con toda la vida Ah. y quiero que sepas que eres mi compañera de vida. Cosas que esperaría Te escuchar, mando pero que no voy a un escuchar. beso. amigo, No le des gracias. falsas esperanzas. Mare, hace 3 semanas escuchaste esas palabras, ¿recuerdas? Sí, pero no acuérdate que se echó para atrás porque uno expresó cosas que no supo expresar con las palabras correctas. Mare, ¿tú sabes en qué terminó toda esta gran discusión? En ¿En Tinder. qué? En que nuestro querido Frederick lo sacaron del cuarto. Y tuvo que pedir asilo político donde la habitación de Austin. Austin le dio asilo político. Pero Alejandro, ¿qué? ¿Está enfermo? Fue votado. Alejandro, ¿está enfermo? Lo que me sorprende es que Ojalá se muera ese infeliz. dio No, su sí, Sí, a mí también me sorprende que Sí. alguien Sí. también lo Saludos, vio. escucho a Alejandro. Alejandro, Eso di está si muy está enfermo. súper. Alejandro fue Muy enfermo. sospechoso, la verdad. Yo Yo decidí irme por mi cuenta, porque no razón quería más estar para incómodo en la terminar. situación. Papi Y le lo puso su sacaron. foto en el cuarto. Bueno, en fin, Le dije, espero que si si es está que enfermo Austin que me se da asilo, recupere. me voy, si no me No tengo Igual, nada en contra de él, pero desde sí creo que mi está enfermo. postura, desde mi posición, desde lo que yo sea para él, solo quiero verlo feliz. Así que Mira qué feliz está él. Ojalá Mira qué pierda un feliz está. testículo. No le deseo el mal, pero ojalá cuánta pierda un felicidad. testículo. Nos baja un mensaje. ¿Qué? Estoy tan feliz sin ti. Hoy estoy descansando de ti. No me voy a aguantar tus dramas hoy, por eso me quedé. Pregúntale si ya le mandó el mensaje de la... El Ay, de buenos ustedes días. tan odiosos. El Si de ni WhatsApp. siquiera le El de hola, habla. ¿cómo estás, amor? Te Si deseo ni un lindo siquiera día. le habla, ¿qué va a estar estresado? No entiendo cómo un hombre enamorado de una mujer ni siquiera puede escribirle un día para saber cómo está. ¡Oh! Pero tranquilo. Estoy arrepentido. él se dice tranquilo. Vivamos un nuevo comienzo y empecemos desde cero. Entiéndeme que yo puedo cambiar por ti. Yo ya se lo dije a Mare dentro y fuera de cámaras, tiene muchas cosas que le molestan, pero no las dice por miedo a que Andrés se enoje. Y yo a Andrés sí lo entiendo muy bien porque yo también soy una persona que hace respetar mucho su espacio personal, pero pues creo que ella está buscando, está exigiendo determinadas cosas que en Andrés dudo mucho que las encuentre. Me entero de algunas cosas que a mí no me parecen. Lo que yo veo aquí es que Fred tiene interés por Mari y es por eso que lo intenta alejar de Andrés. Lo único que van a lograr es que tú y yo tomemos una distancia. Yo pienso que estamos creando una buena base ahora que no tenemos ninguna presión. Tú todavía quieres a Miguel, creo, ¿verdad? Ay, está llorando por lo que yo le dije. Ay, parce, pero no en serio. Ay, no, otra vez. Ricardo, si vas a llorar, llora con lágrimas. Acá lloramos con lágrimas. Qué falta de empatía, Sebastián. Eso fue lo que dijiste la otra vez. La misma empatía que te faltó con Andrés. A mí se me hace que es por el tema de la piña.
Ahorita que él y yo solo somos amigos y que pues a lo mejor estábamos considerando la opción de que esto pudiera fluir a otra cosa, que yo sentía que era necesario que él me fuera súper sincero. Me incomoda mucho hablar de esto. Y más que todo porque aquí se hace mofa, se burla de todo, uno no puede hablar en serio. Me arrepiento de haber metido un comentario en esa relación porque realmente no me incumbe, las parejas son de a dos y yo no tenía por qué ni siquiera estar dando mi opinión. Va a lanzar un dado. El primer dado va a implicar qué parte del cuerpo y el segundo parte del dado va a indicar qué tiene que hacer, la acción. Estoy sudado. ¡Ah! Shirley, cuéntanos, ¿cómo vas con Seba? Ay, ya, Gris. Pero sí, cuéntanos. Por favor. Diabla, cuéntanos cómo vas con Frederick. Pues igual Sí. que nunca. O sea, igual que siempre, pues normal, ¿Algún avance? nada. Chala. Aquí querían que nos besáramos, pero pues no, eso no va así. No, Tienes que fingir Y ahora menos. Malditos infelices. Ahora menos porque. No, pues porque me entero de algunas cosas que a mí no me parecen. ¿De él? ¿Qué? Sí. ¿Qué cosa? No, pues nada, no me gustan cosas que están pasando y tampoco voy a estar perdiendo Actitudes el de él. tiempo. No actitudes de él como tal, güey. O sea, cosas que suceden que no me parecen. Entonces, la neta, pues no. Algo que ha hecho específico, o sea, algo, ¿qué? No, como te digo, no es algo, o sea, no me ha hecho nada a mí, ¿sabes? Pero yo soy muy delicada con el tema de la confianza. Muy delicada, ok, güey. ya. Entonces, Ujú. o sea, hay cosas que simplemente la rompen y ya está, ¿sabes? Ya. Pero pues nada, normal, o sea, como siempre, yo me voy bien con él y ya, o sea. Pero es que es ahí cuando yo digo, para otra cosa, pues no, ¿sabes? Como que ya es cuando digo, Si en algún momento No. se te pasó por la cabeza algo más, ya. ajá, no. exacto. Si en algún momento se me llegó Ahí. a pasar como de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorita ya digo, no, Ay, qué triste. así no se puede. Pero es que también eso es válido, ver a una persona en su ambiente natural desenvolviéndose y te das cuenta cómo actúa, porque así como actúa ahí, Pues sí, pues, pero es es que él, yo traté de hablar con él y o sea, le di todo como para, ¿cómo te explico? Como cuando tú le pones a alguien toda tu confianza ahí, ¿no? Le dices, bueno, a ver, sé claro, habla bien, dime qué pasa. No, todo bien, todo bien. Y no, para nada y nada que ver y así. Y al final, pues, te enteras de cosas que dices, no, o sea, ya sabes, como, no sé. pues terminó lo que nunca empezó. Sí, tipo. No iba a Ay, el pasar poder nada del amor. igual, o sea. No, no, sí. Es que se acá te no puedes cruzó platicar con alguien porque ya por te lo ahí, vi. porque Es ella que dijo, él y yo hablábamos siempre, Sí, nada más que lo como que lo pasa- dije, ellos no le habían dado la atención a lo que teníamos. buenas. Hola, ¿hasta cuándo mucho? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mucho? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Estamos dejando que fluya. Como dije, hay una atracción, hay un gusto, pero también hay una linda amistad y no queremos que eso se pierda. Entonces, estamos dejando que todo siga su camino. Si quieres, ven a la casa y hablamos. Ahorita lo pido. Poder del amor. Apágame esa Ven, televisión. ¿me puedes llevar? Dime a mí, tu líder. Líder, por favor. Líder. Anda, anda y esclarecido. Hacemos un pedido. Me gusta. Pedido a domicilio, poder del amor. Un pedido a domicilio El colágeno está de ida. al poder del amor. Que si pueden traer al susodicho. No, sino cuando vengas, o sea, no hay prisa. Al susodicho. Fuera para atravesar otra cosa. viste, y si no Ah, bueno, te decía que no, o sea, es que no es su que madre. como que de repente él y yo empezamos a hablar, o sea, él y yo siempre hablábamos, pero
Aquí nadie había prestado atención a eso. Sí, lo habías comentado. Porque como él Yo sí la estaba voy a emparejándose aconsejar con para alguien que no más, se- nadie lo tomaba como, Jessica, ay, yo está sí la voy a cuadrando", aconsejar para ¿me que no entiendes? se Y cuando él quedó desilusione solo, nuevamente. espérame, cuando él quedó acuerdas solo, Que yo no me empecé, acuerdo o sea, en yo qué seguí quería hablando muy con cosa, él que y decían que entonces para que se ahí vea ya fue donde el elegante. foco de atención se situó en nosotros, pero porque él ya no estaba emparejado. Entonces, ¿qué pasa? Como él ya no está ni con Gilly, ni con Mare, ni con todo el mundo acá, Aparentemente. Nunca estuvo conmigo. Aparentemente sí, porque Bueno, acuérdese pero, que o usted sea, tiene sí, una maldición. aquí se podría decir que sí. Acuérdese que usted empieza a salir con un man y automáticamente le resultan todas las ex, novias, casi algo. güey. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Aquí, Bueno, sí, ni no, Gilly, aquí ni entonces- Andreina, El ni yo ejemplo queremos más con Fred. grande que tienes es tu roommate, ¿ves? Así que no te dejes llevar por la presión. No, cero estoy presionada. No, Justo es por eso- inevitable igual. Justo por eso que estoy aclarando Pero usted le este volea tema, o no porque- le volea. No. Con la misma decisión ¿Puedo ir que a te casa de mandaron las del chicas a hablar cuarto. con Jessica? ¿Y te fuiste humillado a dormir en el otro cuarto? No, Ve con humillado Jessica. estás tú en la cama de Donday. Yo jamás estaré humillado, Fred. ¿Puedo ir? Pero jamás me moriré de sueño. Gracias. Sí. Vamos, Fred, vamos, Fred. Gracias. Vamos, Fred. Pobrecito, ponte pilas si no te Que la fuerza te acompañe. Yo no necesito contenido de nadie, ¿no? O sea, yo no, ay, niña. Yo no necesito estar con nadie para generar contenidos o... ¿Qué? Si Pues se yo da, sé si que no, no, se da. pero pues ya para qué seguir generando unos contenidos, ya que trabajan en la Ahí viene Fred. Ay, no, ya sé. ¿Qué? ¿Lo mandaron? Todo Supongo menos que sí. besito en la boca. Le voy a dar permiso de jugar ese ¿Para juego qué? porque usted está muy chiquita. Ahí viene. No sé Ay, quién le no. gusta. Bueno, ninguno. entonces, Jessica. Pues que usted diga así medio, ay, sí, me Es llama que la porque atención, son pero- así, güey. Tú decías que quieres todo Tú con... dices que no quieres Frederick, presiones, te voy a ¡ay! empezar a No, presionar. Mira, llegó. No me presiones, yo te voy a Tú eres defender. la primera en quejarte de las presiones Sorpresa y eres que la primera en todas estén presionar. juntas. Primera vez que las veo juntas. ¿Quieres pelear? Aquí chismorreando, tú sabes. Te voy a Ah, echar por la eso sí se presión de juntan. toda la Te dije, casa me obvio. digan otra vez para que a mí Yo me igual, dejen mucho mejor, tranquila. gracias. Está bien, si eso te Yo va a sí. hacer sentir bien. Agregó cosas como que, hey, Andrés no te conviene. Hey, ten cuidado con esa relación. Hey, si ustedes no son felices, ¿para qué están juntos? Entonces tú piensas que Fred tiene un... Ajá, interés pero ¿y normal eso y es- eso intenta no es ser sacarlo de la sapo? jugada? ¿Cómo? Eso no es ser sapo. No. Se llama opinar donde no debe. Con lo que haces tú todo el tiempo, entonces. Fue el fin de semana. Fue ¿Y por el por qué fue celular. sapo entonces? ¿Cómo? No, fue por celular. ¿Pero por güey. qué fue sapo? Es lo que estoy preguntando. Fue porque Y- opinó en una relación, en un ambiente externo, al poder del amor. Y cuando Pero ese es ser metido, no es ser sapo. Las sí, dos. sí. Bueno, Pero lo que quiero pasa entender por qué dicen que fue sapo. Pero- porque pero no contó ayer todo. dijeron que fue sapo también. es que, Si es que comentó que hizo, fue es que sapo. según Si es que Andrés, dijo algo según personal, fue Andrés, sapo. hay algo que Fred no está contando. No, no, no. Lo que yo veo aquí es que Fred tiene interés por Mare. Eso es lo que veo. Y es por eso que lo intenta alejar de Andrés. El gurú de Mujer de Jamón. Pues no sé, negro, pues realmente Sí. las últimas palabras de Frederick a Mare fueron, si te aburres, llama. Sí, Ah, ahí está. ¿sí? A Fred le gusta Mare. No le gusta la diabla. A Fred Negro, le gusta esas fueron Mare. las últimas palabras de Obvio. Fred a Mare. Fred Eso fue está lo viendo una último que le esperanza dijo. ahí. Y Andrés y Fred tuvieron una discusión y Sí. aparentemente... ¿Aquí? Sí, aquí, que tú estabas en la otra casa. ¿Y cómo fue? Si nosotros estamos... Fue más como, Yo tú no estaba. puedes meterte en algo que no te incumbe, bla, bla. Si yo te confío algo en ti, es para quedarte en ti. Él dijo, tus confidentes son mis amigos. Un descojón, algo así. Marica, es que yo diría que lo que también agregó fue como que, hey, ¿dónde está Andrés? Ah, no sé, él se fue por allá de viaje con otra Pero gente. no te Pero- conviene. Y ayer no mencionó algo de una aplicación. Yo le pregunté a Mare, cuando yo como que cuando esto cambió entre nosotros, yo le dije a ella como, güey, dime la neta, porque no quiero estar en pedos, ¿me entiendes? O sea, no en pedos, sino que no quiero estar en medio de nada. Obvio, entiendo. Entonces yo le dije a Mare, güey, necesito que seas súper honesta conmigo y me digas si tú todavía tienes interés por Frederick y si tú terminas con Andrés. O sea, si en tu cabeza está como volver a intentarlo, le dije, dímelo porque somos amigas y yo no quiero meterme en eso. Lo mismo que te dije a ti ayer, Sí. antier. Entonces me dijo, ya no, para nada, que somos amigos, que no sé qué. Y después pues me entero que siguen hablando, güey, y es como que no me importa, Pero, hasta cierto punto no me importaría porque sé que son amigos. ¿de qué hemos hablado? ¿De qué Pero yo hablamos como sé normalmente? que lo que ustedes hablan no es como en otro sentido.
mira, hemos hablado de cosas como que cómo tomar el tren, que bueno, ya sabes lo que te conté. Hemos hablado, y lo que hemos más hablado es el tema de su relación. Y si me habla ella, sobre todo es para preguntarme de Andrés o cualquier cosa, de lo Sí, cual lo yo sé. no he dicho nada ya en esas ocasiones, pero nada más. Y también pues lo que te dije, que me resulta súper sospechoso que no o sea, como que omitas las partes donde hablas con ella, ¿no? O sea, que omitas partes, ¿me entiendes? No, Obvio, pero no puedo. No puedo, te lo dije por videollamada, te expliqué. Sí, Freddy, pero es que entiéndeme. Yo vengo acá y todo el mundo me está bombardeando con que tú y yo, tú y Obvio, yo, tú y entiendo. yo, y la gente ni siquiera sabe realmente lo que está pasando, ¿me entiendes? Entonces, cuando a mí me dicen como que tal, me bombardean tanto que lo quiero frenar y es como que, güey, no, o sea, ni siquiera sé si quiero porque A están ver, pasando cosas que a mí me sacan de obvio, onda obvio. y yo necesito estar segura de lo que voy a hacer porque o sea, si he estado sola durante tanto tiempo, no me voy a ir de hocico a la primera y a lo tonto, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quería hablar contigo, pero no quiero hablarlo enfrente de todos y que todas Ya. opinen y que todos opinen. Yo por eso te dije, si quieres ven y hablamos tú y yo, porque es demasiado, ¿me entiendes? Ya, a ver, para empezar, aquí entre nosotros no tenemos más que una muy buena amistad. ¿ya? Exacto. Entonces, no hay que dejar que todos estos juegos o comentarios nos aturdan y nos hagan comprometer por la situación Exacto. algo que todavía no se da, ¿ya? Entonces, si nosotros en su momento se da, pues belleza, pero ahorita lo que me voy es que no dejemos que todo eso nos encasille, porque Pues nos puede entonces hay encasillar. que frenarlo, Fred, porque neta, aquí ya lo están dando por hecho y ni siquiera tú y yo sabemos ni qué está pasando, o sea, ¿me entiendes? Pero a ver, estamos en la misma página, ¿no ves? Según yo sí lo estamos. Lo estamos. Entonces, despreocúpate por el chiste o por lo que te pregunten. No, o sea, si te están molestando y Fred y esto y qué pensás y lo otro, no sé, somos amigos. O sea, Obvio es que somos amigos. Bueno, entonces Andrés agregó su primer 50% diciendo, papi, yo no confío en usted. Entonces, por armonía, necesito que se vaya. Esperemos el otro 50% de Alejandro. ¿Y usted por qué lo terminó sacando, weón? Me cansé, me cansé. No, yo lo vi hablando en el cuarto. Y ¿Bien Fred o terminó fuerte? diciendo a Fred y a Andrés Pero, después al ¿cómo llegar. tuvo la conversación? ¿Fuerte o...? No, súper suave. Andrés le exponía cosas y Fred le decía, sí, tenés razón. Y dije, oh, ok. Fred terminó como que aceptando. Hey, yo quiero saber primero, antes que continúes tu historia, cómo terminaron los tres en un mismo cuarto, si estamos dos por apartamento. Bueno, Fred empezó con Miguel. Gracias, gracias a Miguel, no, yo no le hice nada. Pasa que Miguel era muy ordenado. Llegó esa y- semana No, y para contextualizar a la gente, a Frederick le tocaba vivir contigo. le tocaba ir conmigo. Yo voy a explicar eso para que no te metas cizaña que fue por mi mentiroso. Ok. La semana que llegó Fred, que lo mudaron a mi cuarto, fue la semana que pasó que descubrimos que estaban manipulando las votaciones, que estaba diciendo que quería que votaran a Lisa, que quería que votaran a Shirley, que quería que votaran a Andrea. Ajá. ¿Era Andrea? Sí, sí. Andrea, a Elizabeth y Andrea. Ajá. Cuando yo me entero de eso, obviamente yo salí a discutir con él dentro del programa. Pero fuera del programa yo le dije, hermano, lo que discutimos dentro del programa es ahí, yo jamás te trataría mal fuera, es más, fuera lo trataba yo era sentir mejor. ¿Qué pasa? Él llega la primera noche a la habitación y esa noche, recuerdo yo que, no me acuerdo qué problema había tenido, y estaba en una, mira cómo me cortan el tema, mira cómo me cortan el tema. Ah, pero tú Y no vas, estaba- tú no vas. tú Es no hora vas. de que arda Troya. Y Ey, estaba en una ey. llamada. Entonces, ni siquiera hablé con él. Él llegó al cuarto, se acostó a dormir. Él dijo que iba a ordenar al día siguiente sus maletas y todo. Normal, se acostó a dormir. Yo después de la llamada llego, ya está dormido, me acuesto a dormir. Cuando me levanto el día siguiente, en la mañana que conversamos, me dice, no, mira, yo creo que... Oh, no, ahí no me dice nada. Cuando llegamos en la noche de ese día, me dice, no, mira, Miguel, yo creo que me voy a ir a vivir con Alejandro y con Andrés, porque siento Pero que encajo... tú ustedes lo invitaron. Claro, le dijimos. O Porque sea dice que Fred no es la primera vez Yo que no sé qué voy. le dijeron, ¿Qué, escúchame, güey? yo O no sé sea, qué no le sé, dijeron, dijimos no que sé qué no, le pero dijeron. esa fue Él dice decisión que de él, sentía ahora que no. encajaba más allá y se No, quiso ir sí al fue cuarto. Yo le decisión dije, de Fred. seguro, Ahora. acá estás Fue más corte de Ahora Fred. no. Ojalá que sea su Marica, es que mira ahora lo que está pasando, güey. Es que yo soy así hace rato, pero yo no me quería meter porque hoy ando amargado y no quiero hablar mucho. Pero es la verdad, o sea, ¿para qué se mudó a vivir conmigo? Nunca se hubiese mudado y estaría tranquilo con su cuarto, con su espacio completo para él. Es que, marica, Andrés, así- ¿está en la cama de Fred? No, Andrés duerme en el sofá. Él ¿Sigue le en gusta el la sofá? sala. Sí, ¿Por qué? Desde siempre. Él siempre durmió en el sofá y yo en el cuarto. Así Qué fue. fea costumbre. No es una locura. así ¿Sabes siempre qué nos me dijo dejamos. Fred por cuándo decidió mudarse?
Cuando encontró una uña tuya en su cama. Una uña. Bro, eso es paja, si ni me meto en su cama. Cuando encontré uña de Miguel en mi cama. O sea que Fred, Estaba digamos que es cortado. muy delicadito. Fred es delicadito. Ahí agarré mi O cosa sea, y me fui. A ver, tú que Yo en la cama que estoy he tú que encontrado eres pedos presidente de lo de que es mujeres. mudarse un cuarto. Ah, no, pues no. Hola, chicas. ¿Qué anda pasando por allá? Camisela. Hacer calor. Qué buen luquete. Hace frío aquí. Ven. ¿Qué haces, Gillian? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues es lo que te decía ayer. O sea, a mí no me gustaría que hubiera este tipo de cosas, ¿sabes? De que me lleguen a contar cosas que tú haces o dices, cuando yo es como de que, güey, ¿por qué me dicen a mí? O sea, Entiendo. pero es muy molesto, ¿me entiendes? Que me estén diciendo Entiendo. como, es que tú no sabes, pero está haciendo esto y tal, no sé qué, y es como... O sea, ¿qué me están tratando de decir todo el tiempo? ¿Que me estás haciendo la cara de estúpida o cómo? En tal caso, ¿no? O sea, literal. Entiendo, entiendo. Y por eso, respecto a eso, ya te dije, cualquier cosa. O sea, lo de te ayer voy se a- prestó como a súper malas interpretaciones, Claro, ¿me entiendes? lo entiendo perfectamente. Lo Y entiendo. es ahí donde dicen ese tipo de comentarios de que no, es que tú no le importas a Freddy, nada más te está usando. No, pero Renier lo lanzó ahorita y por eso no se atrevió a decirlo, porque siempre lanza cosas así que... Pero es que yo ni escuché qué dijo Renier, en realidad. No alcancé a escuchar, o sea, no escuché qué, no le importa. No sé si yo a ti, tú a mí o no De los entendí. dos, dijo. Ah, mira, viste. Pero Renier no lo hace con esa intención, solamente lo dice por meter cizaña y cualquier estupidez. No, yo sé que Renier no lo dice, o sea, con razones de peso, pues. Solamente lo hace por convivir. Bueno. Sí, entiendo. Entonces, a ver, yo lo que quiero es que nos entendemos y estamos, yo sé que estamos en la misma página, pero ahora que esa presión, porque la va a haber, por más de que no querramos o pidamos que no, y vuelva a estar. Entonces, quédate con la tranquilidad de que estamos en lo mismo y... Pero ayer hablamos de frenar esto un poco, ¿te acuerdas? Sí. Que dijimos, güey, o sea, lo único que van a lograr es que tú y yo tomemos una distancia Ya. para que nos dejen de estar molestando, porque realmente si tú y yo tenemos una amistad súper chida, la están arruinando, Ya. ¿sabes? La están arruinando con sus contextos que ni al caso. Pero mira, a ver, no lo quiero poner así en palabras como de frenar un poco, sino de que, ok, como dijimos, igual vamos a hablar con los demás porque últimamente estamos así los dos solos, ¿no ves? Vamos a convivir con los Sí, demás. pero es que eso es lo triste, Fred, que igual si a mí se me pega la gana de estar a solas contigo todo el fucking tiempo, o sea, ¿por qué tendré que estar mal? ¿O por qué tendré que prestarse a malas interpretaciones de quién? Claro, ¿Me pero, entiendes? pero no importa, que piensen lo que quieran, nosotros estamos bien. Eso O es lo que sea, importa. es como si me la paso todo el tiempo con Claudia y con Melissa. Ya. Y no es por eso que digan, ah, Jessica se lleva mal con todas las de la casa. ¿Cómo no dicen eso? Porque saben que no es así. ¿Me entiendes? Pero aquí ya existe mucho esa dinámica de no te pueden ver hablando con alguien porque luego empiezan a... Ahora entiendes cuando dicen las parejas que no puedes estar con alguien porque luego te quieren cortar eso de cualquier forma, ¿me entiendes? O sea, no sé por qué hacen eso. Yo acepto esa parte de él, pero me ha demostrado otras partes de él. Entonces, ahí es cuando pienso, si no es sostenible porque me canso, es como que yo digo, como que yo, no sé, me ponga a decir mi café que tanto me gusta de todas las mañanas. Un día voy a decir, no, ya no me lo quiero hacer porque me cansé. ¿Qué pasó, Gillian? O sea, es como... ¿Ustedes ¿entiendes? qué? Que te diga eso. Ok, siento que me puede pasar eso en algún momento, ¿no? Como que me diga, ya no quiero estar contigo porque me cansé. Si desde la entrada te están haciendo sentir que lo cansas, imagínate. O sea, de verdad es que yo creo que tanto él y como yo deberíamos entender que esto no debería ser Mare versus Andrés. Debería ser Mare Andrés versus el mundo. Y creo que siempre ha sido Mare versus Andrés. Y ya, o sea, yo cedí y todo, pero el fin que estuve como dándome mi tiempo y todo, aparecieron, sí, ciertas películas en mi cabeza. Por eso te digo, es tan fuerte decir, no, somos amigos. Ubicas, es como que dices amigos, no puedes decirle amigo un día y al día siguiente ya estemos bien. O sea, como si a mí ser amigos fuera un término malo dentro de una relación interpersonal. Ni al otro día. O sea, no puedes decirle, somos amigos hoy y quieres hacer la dinámica de la semana de inglesa.
para meterle una cachetada bien. Ella decía, A Mare le molestó que no quiera jugar él, pero yo lo entiendo por qué. ¿sabes? Es que la mano A mí me das un año. de acá iba a venir la mano. Obvio, Y no- obvio. Y no tiene que ser ni en la cara. Puede ser en el hombro, en la nalga, pero ella te iba a dar. Pero iba a estar cargado. Obvio. Vean que se puede sacar algo lindo desde una amistad. No tiene que ser ya en 1 o 2 semanas, ya tienen que ser pareja. Obviamente, porque a ellos no les importa crear un fundamento, una base de amistad para luego, porque no tienen el tiempo. A ellos no les importa eso. Lo que les importa es que a la semana tú estés con pareja, te pelees a la otra. No sé, yo nunca te considero un amigo. Porque yo con un amigo no me beso. O sea, yo tampoco, pero yo pienso que estamos creando una buena base ahora que no tenemos ninguna presión. Yo no siento ninguna presión de nadie, de nadie. Pueden decir ahora lo que quieran, yo me la paso. Yo sé lo que tengo con ella, yo sé lo que ella tiene conmigo, yo sé lo que yo siento, ella sabe lo que siente. Y ayer... Ayer estuviste un poco molesto, pero... ¿Ayer? ¿Estás molesto? O sea, pensé. No, es que estaba dormido, Ajá. estaba fuerte. Y yo dije, bueno, si ella se va a llevar lo más lindo de mí, ¿verdad? Yo me la llevo a ella. Y hice así, no ha dicho nada. Tú todavía quieres a Miguel, creo, ¿verdad? Pero quererlo como persona, no para algo más sentimental. Ahí sí no. Pero sí te queda todavía algo adentro, ¿verdad? ¿Cómo así? Se siente. No, pero un ejemplo. Con De ahí Miguel... vienen tus miedos. No, ¿cuáles miedos de qué? Miedo a darte una oportunidad, a ser lastimada. Es porque quizás no superas del todo a Miguel. No, simplemente no quiero avanzar en algo que no vaya a salir, ¿me entiendes? No voy a salir bien las cosas, ¿Cómo pero... vas a saber si es que no das Yo el entiendo, pero Miguel no tiene nada que ver en eso. Porque con Miguel ya siento que las cosas fueron y definitivamente sí le tengo un aprecio, pero como una persona, como amigo, porque él como amigo es súper Es que especial, súper bonito. No es que no tenga nada que ver, quizás físicamente ya no tiene nada que ver. No, Por nada eso te que- pregunto y es normal, no tendría nada de malo, es tu ¿Por qué proceso, no? pero si involucraste No. sentimientos. Sí, ¿verdad? no, lo acepto, pero no son sentimientos fuertes que digas como que, estás como bien pegada a él, no, para nada. Y más ahora siento que no lo veo con esos ojos ya, con ojos de que podría pasar algo más o me gustaría que pase algo más o que se dé la oportunidad de surgir algo, no, para nada, yo no lo veo así. ¿A qué punto llegó Ya el no hay sentimiento que posibilidad. tuviste con Miguel? Es que- no se cansa de meter cizaña. No siento que fue tan fuerte. Prácticamente es un gusto, más que todo porque me sentía bien estar con él, me hacía Un gusto reír. culposo, mentira. Un gusto físico. Mira, con esas amigas. Un gusto físico y así pues, pero no es como que, grandes sentimientos. Para algo Para- más, no estás lista. Para una relación quizás. Seria, ya, con Sergio. O quizás para, no sé, para conocerte y disfrutar con una persona. No, Hablando yo de siento que sí. un término romántico. No, mira, si no estuviera lista, no le hubiera dado la- chance a Sergio. Adelante, Lee. Inténtalo. Hola, mi reina preciosa. ¿Por qué entras tan callada? Cautelosa. ¿Viste nuestro paso de la mano? ¿No? Si yo tuviera las intenciones de estar con una persona, o sea, yo le digo, le planteo mis intenciones.
Sí, porque eso lo planteó desde que llegó aquí. Limitados. Yo me entrego mucho. Mi rodilla sonó. Y yo dije, Los 30, atacando nuevamente. yo dije, ¿qué fue ese sonido? Que no se suele escuchar por acá. Mi rodilla sonando. Entonces eso, yo creo que son lecciones de vida. Voy a salvar. Que todos podemos aprender. Hoy sí te puedo saludar. Quería asustar a Alejandro José. ¿Cómo? Bien, ¿tú? No, yo no te veo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, cosas con Andreina. Y yo sé que estamos pasando por algo fuera del show, entonces es algo que nos está pegando a los dos, pero Sí me ella, contó. ella tuvo que tomarse el día de hoy y yo la Yo entiendo. pienso que él quiere tener Y pues conversación nada, en cualquier estoy acá tema que hay en el programa. tratando de mantenerme callado, pero hay ciertos cizañosos que siguen tirando cizaña, entonces me estoy enfocando en terminar, en aprovechar, sí. Pero normal, yo simplemente espero que a Sergio no le afecte nada lo que está diciendo, porque es lo que tratamos de sacarlo de quicio tanto a él como a mí. Por Sí, el hoy gusto. lo sentí bien. Ahorita, yo vengo de platicar ahí con ellos. Y tal cosa. ¿Y por qué? Lo veo Es bien. que esa es su manera de generar. Pero no estás así. O sea, de repente lo siento como bien. Claro, porque ella siente que ya todo el mundo lo perdonó después de lo de Claudia, entonces ahora siente confianza de nuevo y quiere volver a ser su personaje de estar a todo el mundo. Pero normal. Sí, ahorita lo siento. Yo hoy te lo juro, estoy tratando de quedarme callado y no discutir con nadie. Es más, estoy enfocando mi tristeza en terminar de componer la canción. Ay, en una canción. Pero, ¿Pero pues está bien con nada, Andreina? o sea, Yo hablé ayer cuando venía saliendo, me contó. Porque cuando venimos, ¿te acuerdas que venimos aquí? Bueno, pedimos permiso, no escondidas, pedimos permiso. Y entonces allá afuera ya me contó, medio me contó. pero es que Y son muchas cosas. No sé qué te contó, pero puede que lo que te haya contado sea una de las cosas. y son- seguramente, seguramente. Porque O no sea, llegó son la muchas cámara cosas. y estaba como llorando. Y llegó la cámara y ya no. Es que son muchas cosas en las que los dos, o sea, ella en su posición, obviamente yo la entiendo. No estoy hablando de lo que está pasando en el reality, ojo, recalco. O sea, lo que está pasando afuera, ella está en una posición en la que ya, obviamente, le va a costar hacer algo. Y estoy en una posición en la que debería hacer algo, pero no. ¿Ah? No. Yo estoy en una posición en la que yo debería hacer algo también, pero tampoco lo quiero hacer porque me voy a poner en contra tanto de ella como de otra persona. Ella quiere mucho. Entonces, es como que se está diciendo algo de mí que no es y que yo no he dicho. Puedo ver. Ella es mi regalo. Yo no vi, pero Atalay me lo dio a mí, debe ser envidioso. Cuando le traigan un regalo, usted lo abre. Mío. Yo te lo voy a abrir. Ese ¿Tú lo vas a regalo es abrir? mío. Ok, no es nada peligroso. Parezco como en Navidad. Ay, sí. Así sería más o menos una Navidad conmigo. Ay, mira, es para los dos. Ah, sí, a mí me mandaron Para uno también. Meli, del fandom, Melier, te amamos. A mí también me lo mandaron. Mira esto, qué lindo, Mer. Ustedes van a hacer que yo me quiera quedar. A ver. Todos nuestros momentos juntos. También me mandaron esto. Sí, A ver, ¿cuál es tu favorita? mi favorita. Ay. Podrá tener muchas favoritas, pero esta es mi favorita. También Sí. a mí me gustó esta. ¿Sí? Sí. Bueno, esta es mi favorita. Coincidimos en eso. Ay, me gusta. Ay, Dios. Los voy a leer todos. Todos, absolutamente todos. Ahí estuve yo anoche cuando llegué al hotel. Igual empecé a leer. Quiero darle un saludo muy especial a todo el fandom Melier por ese hermoso y maravilloso regalo. Los quiero mucho a todos y estaré haciéndoles un en vivo agradeciéndoles todas sus bellas palabras. Los quiero. Vi una alzada de voz, vi un te quedas aquí con mi puerta cerrada, ayer le dije a Andrés y me hizo así. Vi un enfrentamiento ayer donde comenzó a alzar la voz también, hablando a la par conmigo, entonces, porque siempre él se pone a la defensiva y piensa que todo es una exigencia, y yo entiendo que esto puede venir de sus heridas. Yo entiendo que él también tiene heridas de su pasado, que tal vez está pasando algo de que no se siente suficiente para mí,
o de que no se siente, no sé, valorado. O está pasando que producto de sus heridas él se está cuidando para que no le hagan daño. Pero Ale, yo le he dicho, y le he dicho no por ponerle presión. Yo sí me quiero casar, no ahora, pero me quiero casar. Obvio que lo quiero hacer en algún momento de mi vida. Y yo cuando dije lo de que yo me había dicho antes de venir aquí que mi siguiente relación iba a ser la última, es porque no quiero una es relación... lo que uno apunta, claramente, siempre. Pero es que, ¿Quién no? exacto, yo no me amarro. Así como uno no se casa para divorciarse, y no te haces Uno no novio se- para separarte. Ahí está. Uno se hace novio pensando en casarse más adelante. O en Entonces- quedarse siempre. Entonces no han sido como maneras de presionarlo ni nada. Simplemente es que yo ya sé lo que yo quiero en mi vida. Quiero un compañero, un equipo, un mejor amigo incluso, con el que tienes. Es tu mejor amigo con el que obviamente tienes otros beneficios. Pero eso yo lo veo en él. Y es como que yo estoy aquí, yo estaba aquí diciéndole, hey, no me importan tus heridas, no me importa esto, eres suficiente para mí, lo eres. Pero es que Ahora, hay una cosa que no puedes sostener, que es la falta de comunicación. Por eso no vas a poder aguantar. exacto, No vas a es poder eso, aguantar. es nada, es solamente eso. Realmente creo que nuestra situación mejoraría si solo bajamos nuestras guardias y entendemos que si es que hay tanto... Creo que cuando hay mucho cariño es cuando más problemas hay, porque obviamente quieres darle todo a la otra persona y sientes que la otra persona no lo recibe. Y yo también me pongo en la posición en la que tal vez y no le he hecho sentir lo valioso que es para mí y lo cuánto valoro todos los esfuerzos que ha hecho. Y tal vez lo he hecho sentir que no son suficientes y yo sí me lastima eso. Andrés y Mare hablan poco y a pesar de las manifestaciones a pesar de la proclamación de amor de Andrés, que siempre ha tenido, Andrés no es capaz de hacer detalles por Mare y no está listo para el compromiso. No lo está. Hay que preocuparse, mamacita. Preocupas tus silencios. Porque tú quieres saber qué No hay en mi sé, cabeza. porque me miras así como que no sé qué pensando, tratando de sacar algo de mi cabeza, de mis ojos, no sé. Yo de ti no estoy tratando de sacar nada. Yo sé que tú tratas de sacar de mí cosas. No, créeme que no. Ah, ¿no? Bueno, Te entonces... juro que no. Ya hace Ah, ya sabes. algunos días es como que ya no trato de sacar nada. de ¿Y ningún qué es lo lado. que sabes algunos días? ¿Qué sé? No sé nada. Digo que no trato de sacar nada de nada. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, yo diría que por el cariño, pero por el querer. ¿Por qué el lunes, fuiste tan linda? O O sea, hoy día no soy linda. o sea, como tan accesible a que estuviéramos juntos. ¿Por qué? Sí, después de lo que hablamos el fin de semana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por lo que hablamos el fin de semana. Sí, pero estuve pensando muchas cosas. Ajá. Y siempre hago lo que siento. Siempre. Y nunca me ha importado lo que diga la gente. Ni que me cuestionen por lo que siento. Pero es que en ese caso no era la gente, éramos tú y yo ahí hablando de algo. No, porque lamentablemente hay muchas personas que saben los altibajos que hemos tenido tú y yo. Entonces es como que cuando tú estabas triste, ¿no? Es como que ya no quiero nada con esa vieja. Y era como que yo igual también en mi cuarto, era como que ya Sebastián, ya no más. O sea, ya no. Pero, nada, ya lo demás ya sabe, ¿no? ¿Pero qué?
que estuve pensando y obviamente por eso reaccioné así el lunes. Todo puede pasar, o sea, yo espero que no, porque hasta ahora todo lo que yo he visto y he vivido me encanta y quiero conocer más y quiero seguir viviendo. Por ejemplo, el viaje que tuvimos el fin de semana fue hermoso, o sea, fue súper bonito, nos conectamos mucho, pero la realidad es la realidad. Es que ahí es donde dicen que ustedes congenian mucho. Pues, o sea, ustedes son una ¿qué pareja tal que ustedes, fuera aquí, muchachos? tal vez Qué rico. tendrían los mismos problemas que los que tienen aquí adentro. O sea, a diferencia de algunos aquí adentro tenemos menos problemas que podríamos tener siendo libres. ¿Me explico? ¿Puedo? Los veo como que... Sí, es una carta, es una canción. Siento que ustedes fuera aquí tal vez tendrían incluso menos, pero sin menos problemas los que viven aquí adentro. Por el tipo de relación que ustedes tienen, por cómo son las personalidades de ambos. O sea, siento que afuera estarían hasta más relajados y tal vez podrían funcionar o fluir más rápido de lo que Pero fluyen si aquí uno no adentro. lo vive, no se da cuenta. Y sí te da miedo pensar. Obvio. O sea, ahorita estamos así, bajo un techito así como que lluvia, cae un poquito una gotita. O sea, vamos a salir a la vida, vamos a salir o sea, a mí me da mucho miedo. ¿Por qué? No, pero quiero. O sea, no es que no quiera experimentar, pero me da miedo porque es lo desconocido. Profesora Piña. Así es, y eso Yo soy enferma con la sí, ortografía. Tener miedo y Enferma, hacerlo bebé. con miedo. Claro, claro. Tú tienes que vivir el presente. O algo para que Como hable. dice. No, yo Que no sé, existe. yo sé. Y lo que pase, tendrá que pasar, sea bueno o malo. Tú disfruta lo bueno nada más. Sí, yo lo sé. Sin O sea, pensar tanto. Porque aunque me preocupe lo que va a pasar, o sea, yo lo sé. Exactamente. A ver, mira, ya sé qué dinámica vamos. Venga, ya me activaron. Vamos a hacer una dinámica, venga. Sí, vamos a... Ven, Sergio, tú me vas a ayudar. Necesito las dos parejas. Las dos venga. parejitas. Parejitas pip. Ven acá. Gilly, ven. No es nada malo, es algo súper sano. Espera tranquila. que Asti No la va a haber bajar de ni ahí. siquiera besos, no te preocupes. Vengan. Aquí abajo. Necesito aquí abajo. No te guíes. Tranquila. A ver, Gilly. No tengo confianza Gilly. en nada. Llega. Pantalón H&M, ¿verdad? Ven, sí, vengan, ven, Austin. Tengo el mismo. Necesito que te quiten los Aquí lentes. todos tenemos la misma ropa, bro. Ok. Párense aquí. De espalda. No es la semana... Oh. No, pero no tan cerca, no tan cerca. No tan cerca. Austin y Gillian también. Ok. Sentí algo potente. Miren lo que vamos a hacer. A ver, Sergio, te voy a dejar que tú escojas una de las dos parejas y tú vas a trabajar con esa pareja y yo trabajo con la otra. ¿Qué vas a trabajar? Ok, Piña y Edgar, sepárense para acá. Ok, Con la miren lo que dinámica. vamos a hacer. Oh, no, perdón. Tú encárgate de Piña y Austin y yo me encargo de Gillian y Edgar. Ok, lo que vamos a hacer es lo O siguiente. sea, me miran, ¿verdad? Ajá, no, pero tú te les vas a acercar a ellos. Sepárense cada uno de su pareja más, por favor. Tú les vas a decir a ellos una emoción. Yo les voy a decir a ellos una emoción que hacer. Tienen que hacerla solamente con la mirada. Con la Y mirada. A ver cuál pareja acierta lo que está sintiendo la persona que tiene al frente. ¿Me explico? O sea, me doy la vuelta y le digo la emoción. No, ok. Con los ojos. Se miran, Los gestos. se miran, por ejemplo, primero las mujeres. Entonces ustedes demuestran la emoción que cada uno les dijo y ustedes tienen que adivinar qué es la emoción que ellos están sintiendo. ok. Y luego ellos van a hacer su emoción y ustedes tratan de adivinar. A ver qué pareja la pega más veces. Dale. Ok, dile a ellos una emoción. Acérquense a Sergio. Vengan acá ustedes. Ah, secreto. Ay, está llorando por lo que yo le dije. Ay, parce, pero no en serio. Ay, no, otra vez. Ricardo, si vas a llorar, llora con lágrimas. Acá lloramos con lágrimas. Qué falta de empatía, Sebastián. Eso fue lo que dijiste la otra vez. La misma empatía que te faltó con Andrés. A mí se me hace que es por el tema de la piña. Ahorita que él y yo solo somos amigos y que pues a lo mejor estábamos considerando la opción de que esto pudiera fluir a otra cosa, que yo sentía que era necesario que él me fuera súper sincero. Me incomoda mucho hablar de esto. Y más que todo porque aquí se hace mofa, se burla de todo, uno no puede hablar en serio. Me arrepiento de haber metido un comentario en esa relación porque realmente no me incumbe, las parejas son de a dos y yo no tenía por qué ni siquiera estar dando mi opinión. Va a lanzar un dado. El primer dado va a implicar qué parte del cuerpo y el segundo parte del dado va a indicar qué tiene que hacer, la acción.
ciudadanas del poder del amor. Vengo como su presidenta nacional de este marranero. Ya no quiero que voten por mí. Del marranero oficial de la Casa del Poder del Amor. ¡Bú! Vengo a pedirles que por favor no voten por mí. Hagamos relajo acá. Hagamos relajo. Porque no sé si... La botella, Renier. No sé si me quiero quedar Pero, hasta la así. final. Tal vez rey. sí. A no ser Mañana que no. encuentre. Ay, adivinen quién soy, adivinen quién soy. Claro. A no ser de que encuentre un caballero No, mi rey. Entonces no que tenés Usted nada. será me servido. Pero tú demuestre no eres la todos los días que me elige a mí. Esa sería la única forma en la que yo me quedaría en el poder del amor. Repito, si encuentro un caballero que me demuestre, quítese gris, usted siempre se está metiendo en todas mis relaciones. Un caballero que me respete y me demuestre, repito. No eres tú, Miguel. Así que no creas que está es viendo. contigo. Saludos Yo sé. a la casa de los chicos. Entonces no creas que es contigo, listo. Y gracias al público. Y gracias. Va, ahora, gracias ¿quién al soy? público. Adivinen quién soy. Con Melissa Gay. No te voy a agregar a mi close friend. Jamás vas a estar ahí porque solo tengo amigos. No te puedo agregar. Esas cosas son privadas, Mare. Yo presumo. No más. podemos decir nombres, No. falló. A ver, yo le ayudo con ese personaje. Adivinen quién soy. ¿Vos crees que si yo tuviera algo que esconderte, te iba a poner en mis listados de amigos más Close. cercanos? En mi listado de amigos. ¿Vos crees ¿Vos que crees? yo no te quiero sabiendo que no te contesto todos los fines de semana? Que es evidente, todo lo que hago demuestra que me importa un culo y que aquí solo volví. Es más, voten por mí, voten por mí. Yo No, quiero no, estar no, acá. no, porque él no se quiere ir. No vayan a votar por mí, es más, en la próxima gala me protege. Ok, ¿quién sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Podemos dar palabras todos. Adivinen Es que quién Melissa soy. no suelta la cámara, güey. O sea, la Adivinen estoy quién soy. observando. Ya hiciste uno. No, la tensión, el No fuego. pueden decir nombres, no pueden decir nombres. No, no sé. Pero tú llevas tres. Gracias a mi país. No, banda que tienen que demostrar emociones. Yo quiero decirles que Solamente con la ya les mirada, digo que entonces ustedes la- querían. ¿Por qué está Lo estoy llorando tratando, Seba? al menos lo estoy tratando, pero muchas gracias por mantenerme ahí. Pero Sigan ¿por qué la votando cara por de culo? sigan votando por mí. Venga, chicas. Gracias por el apoyo. Y paz mundial, y paz mundial. Manda un besito. Haz un corazón. A todo Panamá, muchas gracias por el apoyo. Sigan votando. De Aunque me hayan corazón. quitado mi Gracias botón por de todos sus protegido. votos. A Panamá. Panamá. A Panamá. Panamá. En Panamá. Gracias El por botón sus de protegido. ¿Algo comerciales. más que acotar? No, ya. ¿Una opinión? ¿Qué piensas de Fred? No, adelante tú, que Y ahora con ¿Qué piensas de ustedes, Fred? y ahora con ustedes, el hombre Ay, sin pensé que pareja. eran bombones. Bueno, El hombre soltero. El más he venido en odiado. busca del amor, de divertirme. El juego se llama El amor Adivinen en quién toda su expresión, puede ser la amistad, El juego adivina quién soy. el amor propio quizás. En Ajá. todo caso, por favor, Ha venido el poder del amor. no he venido a pedir votos, al contrario. Ni siquiera ha encontrado amor Quiero que me propio. quiten los votos. Ni siquiera tiene amor Todos ya propio y están va a con encontrar ese pareja. Y aparece en pantalla. Me parece un golpe muy bajo de tu parte. Me parece un golpe muy Voy a bajo. tratar de No imitar a debes tocar Ricardo. esa fibra sensible de mi A corazón. Ricardi. En todo caso, no vengo a porque pedir votos. terminas ahora. Vengo a pedir que me quiten los votos porque no quiero irme como puerco esta semana. ¿Ok? Encontraré el amor quizás la próxima. Adivinen o quién la soy, próxima o la adivinen, próxima. adivinen quién soy. Bueno, yo la verdad quisiera decirles a todos que yo no hice nada malo, pero quiero pedirles perdón porque de verdad es muy duro para mí estar acá. Yo no le alcé la camisa por gusto a esa mujer y la verdad, en serio, no sé qué fue lo que pasó conmigo, la verdad. Bueno, no fue así. No fue así. Idéntica, idéntica. Entonces, Gris, necesito a Gris y a Meli para que participen. Una me trae de esta mano y otra de la otra, como lo entraron en la gala. Obligada. ¡No! 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 ¡Tienes que dejarme!
vamos a ir a... A Luisao, Entra para que podamos ir al... Todos teníamos una hambre y él no regresaba. Pues no tengo nada más que Te decir. lo Sí, juro. soy lo peor, lo acepto, soy la peor persona. Y si decir la verdad me hace la peor persona, voy a hacerlo. Y voy a hacerlo con todas las ganas del mundo, porque yo, a pesar de que soy una persona horrible, que todo el mundo me odia, que nadie me quiere, yo intento siempre decir la verdad. Por eso los votos tienen que ser para Melissa Gate. Porque ella es una persona supremamente frontal y directa y es la única en esta casa que es capaz de poner a todos en su sitio. Por eso yo no quiero más seguridad. ¡Jaide! ¿Para dónde vas? Ricardo. Espere. Esta vez así, entonces. ¡Jaide! Tienes que terminar el show. Y ya No te me puedes están ir. en la silla. No, espérame, y pedí disculpas, Bueno, ¿puedo decirlo antes? Por segunda. Me disculpo por última vez de que soy la peor persona. Lo peor que haya llegado a esta Qué mujer pesada. y que por eso me voy a quedar solo. Pero yo lo único que quería era conocer a Don Dai. Ay, te pasa. No, eso yo creo que... Adivinen quién soy, ya terminé. Avergonzado. Enamorado. Hoy, si quieren opinar, cuiden sus comentarios, porque no me voy a aguantar ni media. Cochina, zapa, chismosa. Tumba cuentas. Tumba cuentas. Otro. Vamos a ver aquí. A ver, ¿quién me imita a mí? Ay, yo, adivinen quién soy. Es que Shirley no habla. A mí, imíteme. 3 palabras. Shirley, así. 3 palabras son suficientes para matar gente. Esa amiga. El sol Me dolió. combina con la luna. Obvio no. Yo sé que Yo igual. Me dolió, Melissa. Me dolió tus palabras. No les puede doler lo que Pero yo diga. su amor no. es mi cura. ¿Quién es? ¿Cómo que no sabe? Parce, No pero sé. es que Ay, Sebastián. Sí, va, siempre bien poético. Ay, él no habla así. Y ponen a Shirley en la conexión así, ¿ves? Shirley, sabes que Se pintan los labios. ¿Por qué se a pesar de todo, mueve las cejas? no puedo vivir sin ti. Es golpe tras golpe. Tú sabes que estuve en la tienda ya para adoptar un perrito. Los labios. Pero no necesito ningún perrito, te necesito a ti conmigo. Oh. Igualito te salió. No me hagas sufrir más, te lo pido. No, no se parece. No, para nada. Le lleva como 1 metro de estatura. ¡Qué mala! Primero tienes que agacharte otro poquito. Este es más chiquito, amiga. Y ya que hemos conectado espiritualmente, Qué asco. emocionalmente, nuestro espíritu, ¿Esa boca qué? ¿Por qué? Se hace. nuestro espíritu ha ¿Cómo le conectado hace así? espiritualmente. Hace así. Shirley, te lo prometo. Y ahora, mamacita, no me hagas sufrir más. No se parece. Pico, que te quiero. No puedo vivir sin ti. Este parce, siempre toda visajosa. Yo. ¿Qué es visajosa? Pregúntele a Sebastián. Renier, ¿qué es visajosa? No sabe. Visajosa, dícese de una persona. ¿Qué significa Queda visajosa? mucho visal. Que da mucho visaje. ¿Qué significa? ¿Pero qué es visaje? El verbo visajear. En mi país, visaje es una persona que no sirve para nada. Visajoso es como que. En mi país. ¿Qué significa visajoso? Cuando yo le he dicho a usted visajoso, analice que un texto lo he dicho. se me olvidó. Que miraba mucho, ¿no? ¿Qué es visaje? Que estás con mucha intriga. Visaje es una palabra que estás muy con mucha difícil. intriga. No, que estás con mucha intriga. Indecente para nada. Un visaje. No sé. Cuidado.
También Indecisa. puede ser. ¿Indecisa o intrigosa? Bueno, ya sigo yo. Entonces ahora ella me dice algo. Melissa, vamos Espérate, para Melissa. Dime algo sucio. Adivinen quién es. Dime algo sucio. La ropa Apaguen que el no has micrófono, lavado. Meli. Ah, parce. Va, 1, 2, 3, ya. Arrepentido. Desilusionado. ¿Quieres otra oportunidad? Por favor. Pidiendo suplicando. perdón. Avergonzado. Chulado. Enamorado. Nervioso. Tierno. Está difícil, pues. Por ahí va. Encariñado, dulce. Ilusionado. Perdido, enamorado. Nervioso. Vamos, chicas, piensen un poquito más. piensen un poquito Avergonzado. más. Es que yo lo veo avergonzado. No sé, es que como que lo veo como que... Viste que está, sí. Perdido. Feliz. No sé. Alegre. Salen por el cuello. A ver, les voy a dar una pista para ayudarlas. Cuando uno es niño, uno tiene... Inocencia. Sí, ahí Bien. está. Estaba por ahí. Venga, tengo una chica, vengan, Re difícil. Inocencia, porque se combinan Estaba todo. difícil. Sí. Venga, Tierno. tengo una para ustedes. ¿Qué pasa? De una. ¿Por qué te mandaron para Oh, qué rápido. Vamos. A la cuenta de 3. No sé si le sale esto igual, ¿eh? 1, 2, 3. Dale. Enojada, molesta. Bellaca. No sé qué es eso. Horny. Tampoco, no. No, ¿cómo me voy a poner? No sé. Sexy. Tampoco. Malévola. Ahí Maldad. la pegó, es maldad. Ya. Malévola. No. Chicos, si te estoy dando la cara. Es como la tía que dijiste desinterés, que dijimos que era No, bueno. indiferencia. Me gustó él. Maldad. Es malévola, maldad. Está buena, muy buena. Ok, ven acá los dos. Una más. Ya, ahora va una más, ya me estoy aburriendo. No, a mí me encantan estos juegos. Ahora imita a Gilly. Ay, Gigi. Un personaje muy difícil de imitar por el hablado. Sí, va, habla muy complicado. Y no hace bien también. You know. A Mare le sale You ese know. Pues, ¿Qué a es ver, lo si que yo no tú quiero estar quieres? con Austin, ¿Qué es you lo que tú know. quieres? Y si yo no quiero estar con Frederick, bueno, con Austin sí quiero estar, pero no le quiero decir a Frederick todavía que pues, no quiero estar con él porque, pues, no sé, de pronto me sería rico seguir jugando con los dos, you know. Y hacerme la difícil, you know. ¿Qué es lo que tú So, si quieres? de pronto, ay, míralo, ay, el maldito infeliz me iba a dedicar una canción, pero menos mal hice el feo cuando estaba con el otro porque qué boleta, So, you know, ¿cuál es otra de esas palabras de inglés mezcladas? Hamburger. ¿Qué? Hamburger. 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 ¿An qué? Hamburger. ¿An qué? Hamburger. Hamburger. Así. Hamburger, you know. So, pues, Frederick, lo siento, me voy a quedar con Austin. No importa si juega conmigo. So, me arriesgo. O sea, lo de nosotros fue un desliz, entiéndelo. So, yo me apresuré. Muy rico el beso y todo, pero so. No había visto a Austin. Austin. So. Ay, ya. Si yo hablara. Repite. A ver, a mí, Melissa, a mí. ¿A ti? A mí. Uy. Espérate. Yo lo único, a ver, yo sí hice el plan. No. Bueno, yo sí les pedí que votaran. No, bueno, yo no les pedí. Yo, la verdad, yo lo armé solo. Yo, la verdad, hice ese plan solo. Ay, está llorando por lo que yo le dije. Ay, parce, pero no era en serio. Ay, no, otra vez. Déjenlo llorar a gusto. En serio. A lo mejor se está dando un masaje. Le toca a Shirley ir a hablar con él. Ay, no. Me voy al baño. Ricardo. Ya juguemos. Chicos, la verdad. Ricardo, ven, era para Chicos, la verdad Iván, quiero que hagan silencio porque se me dificulta por la voz. Nunca supe. Se me dificulta. Quiero que cuando yo hable hagan silencio. El tipo lo tenía hoy.
Ese es mi caballo, vamos. ¡Vamos! Entonces, a mí la verdad, desde que mi relación esté bien, no me importa nada más, ¿cierto? Desde que mi relación esté bien, no me importa. Eso, entonces usted, zapa, chismosa, piojosa, tumba cuentas, cállese. ¡Cállese! ¡Cállese! Estoy hablando yo. Y hoy no me aguanto nada, ¿cierto? Está bien. Vea. Y usted, malditos infelices. Ricardo infeliz, ¿por qué está llorando? No, yo sé que no. Cámara. Tal vez te caló. ¿Por qué lloras, Ricardo? ¿Qué estaban hablando? ¡Ricardo Nada de infeliz! prudencia. Tiene que ¡Maldito decir más desgraciado! ¡No llores! Que Shirley todavía te puede dar una oportunidad. No, eso es mentira. No me importa nada. Hoy no me aguanto nada de nadie. Usted cállese. Tumba Y cuenta. no me aguanto sus comentarios. No me aguanto sus comentarios de nadie, absolutamente de nadie, ¿cierto? Si se van a poner pesados. Usted hablen solamente más porque fue debe mi ya ex, hablar. se lo aguanto. Haga el silencio porque mi voz está bastante afectada. Si ustedes hablan, no me voy a poder escuchar. Aquí está orinando. Alguien está en el baño. Las cosas que yo me he enterado es por la farándula, no es porque los haya visto durante 3 meses y medio. Entonces, Miguel, estás con Andreina por votos, obviamente. Mare, yo te voy a defender por siempre. Claudia, espero que algún día me perdones. Estoy esperando la gala para que no voten por mí. Sebastián. Sebastián, te faltaron pantalones. Chicos, por favor no hablen, que necesito escuchar mi voz. Mi garganta está muy afectada. La almohada al otro lado, la almohada al otro lado. No Al puedo otro. más con la presión, no Hacia ahí. puedo. Ah, No puedo, la presión me inunda. ¡Ay, están iguales! Necesito mi ex. Ay, necesito mi ex que todavía estoy con ella. Adivina quién soy. No sé. Yo quiero ver lágrimas, Ricardo. Si vas a llorar, llora con lágrimas. Acá lloramos con lágrimas. Qué falta de empatía, Sebastián. ¡Ah! Eso fue lo que dijiste la otra vez. La misma empatía que te faltó con Andrés. Aunque sea yo no estoy por votos. La misma empatía que te faltó con Andrés, claramente. Por eso hoy en día estás incomodando al pobre Austin. Increíble. La pregunta es... que le gustaba vivir solo. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Con qué interés? O sea, yo me pregunto, ¿a quién de aquí le gustaría que alguno de nosotros hable con su pareja por las sombras? Que le hablen mal de su pareja. Soy Gillian ahora, voy a ser a Gillian ahora. Dale, en verdad. Verá, en verdad tú me vas a estar diciendo fácil a mí. ¿Qué te pasa, embustero? Me lo besé porque me dio la gana, pues. Me lo besé y que tú me vas a decir a mí embustero. Ya no le gusta que le diga. ¿Qué te pasa? Me lo besé porque quise. Canto, cabrón, ¿qué vas a hacer? Es más, y ahora Austin me lo voy a... Porque yo quiero. Debería ser comediante, en verdad. En verdad, estoy cansado ya. Mira, tuve que aguantar más este fresh porque no había más nada. Ey, no digas que no había más nada, yo tengo más cosas que hacer aquí afuera. Cállate la boca. En verdad te estoy imitando, pero no te la cojas personal. Qué linda yo me veo en cámara, ¿verdad? Imiten a Renier. Renier. Y en verdad ahora voy a estar con Austin porque yo quiero, porque me da lo que tú A ver, me dijiste. hay una nueva. A ver, aquí. Yo voy a invitar a la nueva. Mira, te vas para la pinga.
Oye, vete para la pinga. Te voy a decir algo porque lo quiero decir, como lo dijo Bruce Lee. No se puede tapar el Estás adentro sol. porque estás adentro y no porque estás afuera. ¿Quién lo dijo, Renier? Bruce Lee. ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo lo dijo? En algún momento de su vida. Aquí todo el mundo puede hacer broma. Oye, ahora resulta que todo el mundo hace broma acá y yo no puedo hacer broma. Que falta de empatía con nosotros. Que falta de empatía y te voy a decir algo, yo acá puedo decir lo que a mí me dé la pinga gana. Y un acertijo. Me sale lo que puedo imitar acá a quien quiera. Melissa, ya voy a ir para allá, para tu casa, chiquita. ¿Dónde estás, chiquita? Oye, chiquita, tú. Mira, ¿dónde estás? Baila, baila, baila. Ah. La ropa, la ropa. Al suelo, al suelo. La ropa, Sebastián, y ahí enfoquen a Shirley. Ahí, Sebastián. La cara. Nadie nunca va a superar. La pared. Austin, nadie nunca va a superar tu baile, por si acaso. Fue tremendo. No, yo soy Me morí Shirley, yo por soy una semana Shirley y en este media. momento. Estaba yo así. Ahora, ¿quién imita a Sebas? En verdad. Dale tú, Mare. Yo te tengo, pero medidito. Mare, Dale, Mare. Mare, Mare. Saquen de cuadro a Renier, por favor. Más volumen, por favor. Mare, va por mí. Hola, Vanessa. ¿Quién eres, Mare? ¿Quién eres? Tú sabes que ¿Quiénes son esos? soy una persona que se toma su tiempo. Soy bien reservado. ¿A quién está mirando Vanessa? Oye, Sebastián, ¿cómo te fue en el cuarto rojo? Sebas, ¿cómo te fue? Mate bueno. A mí me fue perfecto. Lo que pasa es que Shirley se pone difícil a veces. Uy, no. Ya, Sebas, no llores. No llores. Bro, tranquilo, no te tienes que ir del reality. Yo ya me No quiero te ir. tienes que ir, te puedes quedar. No, me quiero ir. No te vayas. Me voy a ir. ¿Por qué? Sí, porque Shirley. Si yo no es con ella, entiendo, no es Shirley, con yo nadie. entiendo. Si quieres tu espacio, yo me puedo ir. No te vayas, bro, aquí todos te queremos. Pero antes no me voy sin hacer esto. Envidioso. Envidioso. No me vengas a buscar Miguel tampoco. Ese es el frame del episodio que viene. Más volumen, La por foto de favor. Austin en el piso. Más volumen. Bien, Mare. Mare se enoja con Austin. ¡Nunca! Esta foto para siempre. Ah, ¿vas a imitar? Austin. Adivinen quién soy, adivinen quién Dale, soy. dale. Adivinen quién soy. Este va a estar muy bueno. Adivinen quién soy. No. Ay, ya sé quién. Adivinen quién volvió perras. Versión remix. Pero yo no bajé con flores. No, era para ver después. Ajá, y todas salieron corriendo a abrazarlo, salgamos corriendo. Yo gritaba, disculpen, no sé, todas son manada. Chicas. ¡Austin! Melis. Ex. Chicas. Diablo. Cris. ¿Por qué no? Te traje una flor. Porque yo sí soy un caballero. Porque yo esta vez sí vine a conectar. Porque vengo con otra percepción. Porque mira, a unas les voy a regalar una rosa de un color y a otras. Perdón, no entiendo por qué se dañó la rosa tuya antes de entregártela. Tal cual. Se rompió, se ve la roja. Nos ponemos a imitar. Aquí hay emoji. Baja, a ustedes no les funciona el amor, a mí. Andreina. Abejita. 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 Abejita.
No quiero que se den cuenta que vengo por ti, pero tú sabes que eres una mujer súper especial, eres mi abejita favorita. Mira, te trajes más, a ti te voy a dar 2 flores porque acá no tengo preferidas para cada una. Ay, Y a ti no te traje. ¿Quieres un chocolate? ¿Quieres un chocolate? Lo siento mucho. Quiero. Ok. ¿Por qué Oh, no? ¿quieres chocolate? Te voy a robar. ¿Quieres chocolate? Alejandro. Ok, voy a decir Alejandro, algo. le voy a robar uno. Ale, te voy a robar uno. Voy a ¿Cuáles decir son los más algo, ricos, ok. Ale? Vanessa, ¿me permites? Voy a decir algo. Shirley, ¿Puedo emitir un puedo. Mira, la perspectiva que tengo, que ha pasado aquí. Porque hablas como gringo. Porque hablas como gringo. Ah, porque lo exagero. ¿Puedo hablar? Lo ¿Puedo hablar? exagero. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¿Ya puedo hablar? Terminé. Pues yo no he terminado. Ok. La perspectiva que tengo es que hace un tiempo, en el pasado, Como gringo, ¿por qué hablas como gringo? No entiendo. porque él es ¿Puedo hablar? Yo no hablo así. Claudia. Yo no hablo así. La perspectiva que tengo. Sebas. Oh, Jessica, yo a Jessica siempre le he dicho que es muy guapa. Alejandro, define a Jessica con una palabra. ¿A Jessica? Sí. Tentación. Oh. Richard, no te vayas, Richard. Ricardo, es que no sé exactamente cuál fue la broma, pero creo que Ricardo no aguanta la presión y le falta bastante sapiencia para estar en el poder del amor, definitivamente. Tanto que luchó para estar aquí, pero al final solamente vino a limpiar las mesas. ¿Por qué estabas llorando? ¿Extrañas a Donday o qué? Parce, uno acá solo puede llorar en la semana 14. Si usted llora antes de la semana. No, yo no estaba llorando. Bueno, Solo entonces usted no quería puede hacer un ese tiempo nada drama más. después de la semana 14. Usted Diga. ya por tiempo no le da. ¿Qué sientes? Entonces usted tiene que ser ejemplo a seguir. ¿Por qué has estado llorando? ¿Qué le pasa? Llorar, Jessica. Shirley ya puede llorar. Frederick le faltan 2 semanas para llorar. Sí, espérate, dame un Tú segundo. puedes vamos. llorar. Usted todavía Espérate, No lloré, pero Espérate. Usted ya nadie lloró y determina eso. va mal. Dame un segundo, Melissa. Nadie determina eso. Hoy soy Melissa. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Felicidad. No, yo no estaba llorando. Venía acá y ¿Por qué sin estás hablar, triste? solo mirando a Alejandro ¿Por qué con la mirada en la cara. ¿No tienes con quién platicar? Platica con nosotros. Y nosotros. Y la otra casa. Platica, dime. O sea, cuéntame. valiste. ¿Por qué te sientes así? ¿Por O qué sea, te ya sientes estás así? valiendo. El hecho de que no puedas conectar no significa que debas sentirse mal. Todavía tienes 4 semanas, a no ser Yo que te tengo saquen. 7 sin conectar con nadie. Todavía tienes tiempo. Mira, por ejemplo, esa chica está soltera. Pero ella prefiere estar muerta. Tenerlos. Ella lo dijo ayer por el comentario. No sé si fue muerta o eliminada, pero creo No, pero quizás ella esté, no llegó hasta el extremo. quizás ella esté arrepentida y simplemente lo que dijo ayer se arrepintió, ¿no es verdad, Melissa? Es cierto, Melissa, ¿Estás arrepentida? ¿Por qué? Si mira, ¿Por qué te sientes mal? No, ya ¿por qué en te sientes serio. mal? mira que No, ya fuera de broma. Déjalo parar. No, pero hombre, relájese. Mira, toma esto como una Es un juego. una terapia. Después de esto te vas a sentir después de esto te vas a sentir mucho mejor. Sales acá como una p loca. Ven acá, Meli. A ver, Cierra esas ¿en piernas. qué te basas tú para decir que prefieres ser eliminada antes de platicar con una persona tan bella como es Ricardo? Sí, hemos estado platicando después de eso. Pero ¿por qué no quieres? Estás soltero, ¿por qué no quieres conectar con él? Ay, René. Ya, Es soltero, es guapo. Bueno, Bebé, ya no, ok. bebé. Es que nadie ha Mira, dicho ok, otra bueno, cosa. perfecto. ¿No quieres platicar con ella? Espérate. Bebé. Mira, escúchame. Estás invadiendo No su te espacio. sientas incómodo si no cuentas con una chica. Puedes Es que no, Sí, él no está tranqui. aquí por eso, bebé. Ajá. ¿Y por qué es así? Bueno, trata de ayudar. Fue puro tacos. Brother, trata de ayudarte, pero tú no te dejas ayudar. De todo Así, corazón, rey. como tu roommate. A ver, las rosas. Son roomies. De verdad. Ah. Pásame las flores. Como compañero de cuarto, traté de alentarte, darte aliento. A ver las flores que le di. A Pero ver, no te que dejas. ya se las va a llevar a su camerino o qué también.
así. Ricardo. Yo sé, está bien. Entonces, ¿por qué te pones así? No, Sí, yo sabes estoy No dejes nada. que... Sí, mira, tú dices que no, pero tu cuerpo dice otra cosa. Entonces... ¿Y dónde te lo todos, pusieron? todos aquí creo que hemos llorado. Aquí. Creo que el único que no ha Hasta llorado arriba. aquí es Fred. Fred, tú eres el único que no ha llorado, ¿verdad? Él es bien sensible, ¿no? ¿Quién? Él. Ricardo. Cuando se tratan de esos temas, supongo que sí. Ha llorado en tiempo récord. En todo lo que lloramos nosotros. Sí, pero es que a veces cuando te incomoda algo y te lo están puyando y puyando, afecta. Y más con algo tan delicado. Pero esto así es aquí. Entonces, normal que siempre los temas van a estar tocando, saliendo, ya sea por forma de chiste o lo que sea. Al principio siempre son temas que incomodan y generan pleito. Y ya después terminan siendo como ahorita, que los utilizan para chiste. Porque ya se suponen que han sido temas superados. Pero... No, está bien. Después hasta vos te va a dar risa. O sea, ahorita todo está fresco. Todo te va a molestar o te va a incomodar. Y ahora sí. Pero no te pongas así. Estoy bien, no pasa nada. Exageradas. Es por el juego. ¿Te sentiste mal? No, yo estoy bien. Tranqui. Estoy bien. Estoy bien. No sé por qué dicen que... Porque te Porque pusieron en estabas pantallas, llorando, loco. brother. O sea, Sí. aquí te ponen, cuando lloras más te enfocan. ¿En serio? ¿O es choro? Sí, es cierto. No es Cuando real. te Y si sientas te hubieras mal, salido, cuando te siguen con sientas la mal, cámara y todo. ajá, pero salen súper normal y te encierras al baño y ya. Ajá. Pero si te expresas acá te van a enfocar 24/7. Y te enfocaron, toda la casa te vio, la otra casa te vio. Y salió así que tenés que hablarlo. Y 11 países. Sí, Entonces, exacto. Y ahora es válido sentirte así, o tienes sea, que contar. muy normal. Como dijo Shirley, mientras más rápido hables, Más rápido salimos. Aunque eso es una manera muy buena de llamar la atención. A mí no me cae mal él, pero se me hace... Hay muchas cosas como que no me cuadran. Que no cuadran, no encajan. Este tipo de actitudes me sacan de onda. O sea, como... Demuestra ser fuerte y a la primera es como que... No sé, es medio raro. Ajá, exacto. Se mira muy fuerte, pero... Bueno, pero es que igual todos aquí hemos sido vulnerables ante algo. Pero él viene llegando, o sea. Sí, yo pienso que es porque Él está... sabe perfectamente a lo que vino. Porque él ha estudiado, tiene la ventaja de haber visto todo el reality. Eso O casi sí. todo. Yo recuerdo que de tu boca salió aquello. Llorar es de valientes. Tener sentimientos es de hombres. De hombres. Humanos. ¿Ah? Pues yo entiendo que no quieras poner en tela de juicio tu masculinidad, tus tatuajes y tu barba con las lágrimas. Pero todos lloramos, Richard. Yo no lloré. Entonces, Se veía otra cosa, crack. estabas llorando, huevón. ¿Por qué estabas llorando? Cuéntanos. Vimos en la piscina, te vimos así. Luego saliste del sé, no estudio. hay otro tema Luego de en la conversación. hamaca te vimos así. No, Luego Gris te habló. como, Realmente "Hey, ¿qué te pasa?". el único tema en estos momentos que tenemos es tu llanto. Sí, literal. ¿Por qué estabas llorando? O porque estabas sentimental. Si no estabas llorando por Ey, los loco, sentimientos. Cuéntanos por qué estabas llorando. Todo Mira, ahí se ve. Pero Ahí, si no lloraba porque estaba apartado. ahí tienes un primer No, plano, no me sentía huevón. bien, no me sentía bien. ¿Pero me por fui qué? a un lado, me tomé mi tiempo, soy humano, creo. Bueno, no sé. ¿Pero no creo por que qué? sea alguien, ¿no? ¿Qué tal estuvo? ¿Por qué estabas llorando? No, yo no estaba llorando. Ven, tranquilo. Pero volviendo a la raíz del tema, ¿por qué tu llanto, Ricardo? cocodrilo. Porque estabas llorando, huevón. El cocodrilo, Ricardo. Este man, qué necio.
Bueno, pasemos a Fred. entonces. No, yo no estaba llorando, ya fue. ¡Loco! O sea, estás negando tus lágrimas. Bueno, ya fue y si haya sido, es Sí, pero un tema estamos mío. acá todos. Ya. Fred, que Queremos estaba allá, saber. dice que estabas llorando. Sí, todos lo vimos. ¿Por qué crees, Fred? ¿Cuál es tu teoría? Tú que ¿Viste algo estabas antes? allá en el ambiente. ¿O nosotros qué no pasó estábamos. antes? Mira, no sé en qué momento fue que dijeron algo y a él le pudo haber afectado, pero a mí se me hace que es por el tema de la piña, que ya está superado, pero a mí me imagino, porque eso fue lo que más le ha afectado a Ricardo en todo este tiempo. Eso es una suposición. Un supongo. Pero ya Pero pasaba esa si parte. él no lo quiere Claro. decir, ya no le presionen más. Déjenlo. Qué empatía, Renier. ¿Qué tal con la Diabla? ¿Qué te dijo la Diabla? A ver, con la Diabla hablamos, igual ayer tuvimos una videollamada Oh, por las sombras. por las sombras. Epa. Y bueno, estamos en la misma página, ninguno de los dos ahorita quiere nada con nadie, estamos cómodos, felices y en paz, así tranquilos, cada uno por su lado. Obviamente sí hay un gusto, sí hay coqueterío, a mí me gusta ella, igual le gusto, lo dijo. Pero por el momento estamos bien así como amigos. Ahora, ninguno de los dos cierra la posibilidad de que podría pasar algo, pero por el momento estamos así, dejando que todo siga su camino. Sí, porque es bien raro, porque ayer estaba muy acaramelados, si se puede decir. No, Y somos así. De un día para otro, una videollamada lo cambió todo. ¿Qué pasó en esa videollamada, Claro, ella habló de cosas que no le Ella, gustaban. alguna acción tuya. Te las sí. mencionó. Quizás te pusiste a tirarte paja ahí en la... Es lo de Austin, es lo de Austin. En la sala de Austin. No, fue un día. Nada, ya. Fuera de bonche. ¿Qué pasó en esa videollamada? O sea, es que no fue una llamada, sino una videollamada. Lo quería, claro, una videollamada. ¿Con quién? Con la Diabla. ¿Cuándo? Ayer. Ayer. Ya en su En la nuevo noche. Una videollamada. La pregunta es, ¿qué pasó Ahora en le esa dicen videollamada. ¿Qué pasó en esa videollamada? No, ella quería estar segura de que estábamos en la misma página, de que realmente las cosas las tenemos claras, de que no queremos de que nos afecte lo que está pasando acá, lo que ustedes puedan provocar o todo el poder del amor, tratar de encasillarnos. Entonces quedamos en que nosotros nos entendemos, lo mismo que en un momento sucedió con Piña y con Edgar, que ambos se entienden, no querían presión y poco a poco se ve cómo avanza la cosa. ¿Y en qué quedaron entonces? Nosotros seguimos teniendo esa linda amistad que siempre estuvo, pero el coqueterío y todo lo demás igual está, porque hay gusto. Vanessa, Claudio, dicen que voten por su favorito en el poder del amor. Un chico, una chica, todo puede cambiar. Y diciendo esto, chicas, voten por mí. Como la así no. Chicas. Vente, Luca. Claudia, qué sexy. Luca. Amor. Hola, vida. Hola, vida. Meli. ¿Cómo vas, Meli? Bien. ¿Cómo te trata la vida tranquila. aquí? Súper bien. ¿Tranquila? Sí. Pues ya no ha llorado, Viendo que los es dramas ganancia, Vanessa. de los demás. Ya no ha llorado y eso es ganancia. Lloró en la gala. Por eso, pero ya no ha llorado. Ya no he llorado. Está muy Ya es bien. ganancia, Ya vamos- entró sin llorar. Vamos bien. Porque el otro no llora. Luca. Porque- Mira, es Meli. ¿Cómo me duele? Luca, cántale. Canta. No, él canta. ¿Cómo estás? Hello, siéntese, chiquillas. ¿Cómo van? Ayer Falta desarmaron el sofá. Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Falta Melissa, ¿no? ¿Qué onda, Melissa? No bad vibes. Never. Muy bien, siente ese nuevo look de... Yo- Qué yo- bueno que estás de vuelta con nosotras, con todos en la casa. Yo ¿Cómo sé que eres sigues? la única que me extraña. Ni siquiera él. No. Muy bien, chicas. Pues nada, quiero darles la bienvenida a este día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oh, sí. ¿Todo bien? Ya veo Todo, que estaban todo, sí. La jugando, pasamos muy bien. platicando. ¿La pasaron bien? Sobreviviendo. ¿Sobreviviendo? ¿Cómo vas con Austin Baby? Bien. ¿Bien? Sí, bien.
Mira cómo sonríe, pero bueno, Ay, vamos ¿será que hay rápidamente trabajo por las a sombras? conexión, por favor, a casa de los caballeros del poder del amor. Mi vida es difícil. Y necesito ser fuerte, siempre. Pero que vos muestres debilidad te hace más cercano a las personas también. Porque si todo el tiempo intentas ser fuerte, el más fuerte, eso creo que te aleja un poco de la gente. Creo que nadie te quería molestar ni nada, sino que sorprende que verte así nomás cuando en realidad vos no estabas así, vos no te fuiste así, ni en algunos momentos no se te veía así. Y de un momento a otro se... ¿Pero por qué te desorientaste? No entiendo. No, tranqui, boludo, o sea, si necesitas hablar con alguien, quieres contar algo. Sí. Me ofrezco. Amén. Gracias. Chicos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo va ¿Qué el pasó? ánimo, la actitud? Ansiosos por las preguntas que nos vas a hacer. Fred, sí, tú deberías estar un poco ansioso, pero vamos a comenzar de momento por lo más suavecito. Quiero hablar con Mariela Alejandro. Están a punto de cumplir un mes. Cuéntenme cómo van y cómo va esa relación. ¡Qué loco! Eso. Así de rápido pasó. O sea, se escucha rápido decir un mes, pero han pasado muchísimas. Yo siento que ha sido mucho más tiempo. ¿Cómo estará de amañada? En realidad fueron a cumplir como 3 meses. ¿Cómo estará sí, de parecía que feliz? fuera mucho más Un y año. más. El choque de emociones y el sube y baja y todo, pero ya llevamos un tiempo, ya ¿Y varias qué semanas hace en que más, estamos- baja o sube? En que estamos, ay, Melissa, que estamos muy bien y no, yo estoy súper contenta, ¿vale? Estoy súper contenta. Alejandro. Súper bien, Vanessa, me siento contento. Hipócrita. Yo había dicho en algún momento que a medida que más la voy conociendo la admiro más, y cierto. A medida que más me voy tropezando con ella la admiro más también por su manera de resolver los tropiezos. Entonces es muy cool, como digo siempre. Y nada, estoy contento y que vengan los siguientes tropiezos. Vamos a tenerlo y Dice que vamos vengan a los siguientes enmendarlo tropiezos que todo y acá solucionarlo todo. estoy Que muy dispuesta. ansioso por Sin tropezar. miedo, claro, sin miedo. a Ay, lo que no. venga. Sin miedo a tropezar. ¿Quién me entró al grupo? Alejandro, su frase, sin miedo a Mariela, tropezar. fíjate que obviamente hay que recordarles a todos que estamos en el último mes del poder del amor, el último mes de terreno en común y comentabas un poco de cómo te imaginas tu relación saliendo de aquí con las amigas Ay, y muchas contanos, cosas. ¿cómo? Cuéntame un poco de qué te visualizas, cómo te visualizas. Tengo mucha, en algún momento se lo dije a Alejandro, tengo mucha, y cada vez, cada día que pasa más, tengo mucha Yo me visualizo lejos de ansiedad ustedes. por ya querer estar afuera con Alejandro, Lo más llevarlo al lejos supermercado. Que te encanta, que no entiendes. Pero me encanta también esa actividad, te la copio. Me encanta ir al supermercado, me relaja, me distrae, agarrar 2 productos y normalmente esto yo lo hago sola. Y tengo unas ganas de poder ir con Alejandro y decir, ¿cuál te parece mejor? Mira, mira cuántos carbohidratos, cuánta grasa saturada tiene este producto. No, me encanta ir o sea, ya me visualizo con Alejandro en San Pedro Sula, llevarlo allá, conocer mis lugares. en el supermercado 3 horas. Su lugar es el súper. O sea, me da mucha el querer ya Ale es igual, llevarlo. así Chicos, allá está Me da hablando Mariela. mucha ansiedad, o sea, el que ya suceda. Y me da mucho miedo también. Claro. Pienso, Es y normal. puse la comparación, y lo dije hoy también, pienso en ya poder estar en la casa de una de mis mejores amigas, ella tiene 2 hijas, que él se esté tomando su agüita dulce con el esposo, yo platicando con él, o sea, estar en mí. Haciendo el asadito. El asadito, para servirle. la baleadita, el pollo chuco, comiendo la comida que nos gusta, llevarlo a conocer todo lo que es mi realidad y mi vida. Y me da muchas ganas, pero mucho miedo, porque así Claro. como todo puede salir bien, que es lo que pues Uno yo siento, espera. todo puede salir un poquito mal. Ahorita que él y yo solo somos amigos y que pues a lo mejor estábamos considerando la opción de que esto pudiera fluir a otra cosa, que yo sentía que era necesario que él me fuera súper sincero. Me incomoda mucho hablar de esto. Y más que todo porque aquí se hace mofa, se burla de todo, uno no puede hablar en serio. Me arrepiento de haber metido un comentario en esa relación porque realmente no me incumbe, las parejas son de a 2 y yo no tenía por qué ni siquiera estar dando mi opinión. Va a lanzar un dado. El primer dado va a implicar qué parte del cuerpo y el segundo parte del dado va a indicar
qué tiene que hacer, la acción. Estoy sudado. ¡Ah! Quiero hablar de Sergio y Gris. Que hoy hablaba de que se puso guapa. Por favor, párate, da la vueltita para que te vea. Dale. Tiene que tapar, perdón. Más chula, más linda. Miren qué guapa, nada más. Vaya. Muy La muy tentadora. bonita. Vanessa no puede verle hoy, entonces... No, obviamente yo dije que voy a tener paciencia, pero si le tengo tan cerca de repente ya... Ya, Quiero dile dar que un le tiene salto, pero me estoy aguantando, así que... Vale, ¿quieres Espérate, saltar? déjame aclarar que él comentó que desde antes de Te quiere llegar brincar. le enseñaba el perfil de Gris a sus amigos. ¿Qué? Eso hice. Espérate, si mi Muy memoria bien. no me falla, Gris dijo ayer, yo le quiero dar un beso. Sí, pero... pero ya. Pero lo que... Ayer teníamos la oportunidad de jugar el juego, eso que yo tenía ganas de hacerlo, pero bueno, ella no, entonces... Qué boba, yo le hubiera pegado sus cachetadas. Yo les hice jugar el juego. A él no le gusta tampoco lo de las cachetadas. Oye, quiero hablar con Ricardo. Dulcinea. Dulcinea. Ricardo, ¿está por ahí Ricardo? ¿Ahí? Sí, aquí estoy. Enfoquen al Ricardo, hoy infeliz hablaba desgraciado justamente ese. con Gris y le pusiste un cuestionamiento en su cabeza y de hecho lo pusiste como tema de plática. Cuéntanos. Lo vimos, Hablaron Ricardo, te escuchamos. de que Gris todavía a lo mejor tenía o sentía algo por Miguel. ¿Por qué te viene eso a la cabeza? Lástima de pronto. Pues porque no tiene nada más que decir, se le ocurre decir cualquier cosa. Esa es la No, no, cizaña no, de no. esta semana, Vanessa. Esta Espérate, semana trae una Ricardo, nueva. le Cada pregunté semana a trae una Ricardo, nueva. chicos, deja que hable Ricardo y ahorita voy con ustedes. Ricardo está loco. Es algo que se siente o quizás se percibe levemente, el que Pero, Gris ¿dónde? aún no, quizás no supera del todo Tranquila, solo lo vio. la situación con Solo lo Miguel. vio, no sepa. ¿No será? Quizás todavía tiene recuerdos, ¿Qué? quizás aún hay algo dentro del corazón. ¿O Y será eso el es lo que contrario? le expuse también a Gris. Se lo dije que tiene que aclarar esa situación y de parte de Sergio tiene que ser más decidido, más claro y demostrar más sus Qué intenciones sabio. a Gris. Ricardo, ¿estás bien? Te vimos un poco hoy Quebrado. emocional, aprovechando que estamos Estaba tocando llorando. el tema. Maricardo. Llorando, lágrimas. falsas, pero Maricardo. llorando. Apágale el micrófono, Melissa, un rato. Mis sentimientos no son negociables, son para mí nada más. Cualquier cosa, yo les dije, no pasa nada, todo está bien, ¿ok? Y me incomoda mucho hablar de esto. Y Pero más ¿qué que todo tienes? porque O aquí se sea, hace mofa, se burla de todo, uno no puede hablar en serio, nada. Uno no puede hacer nada porque enseguida le hacen bullying. Qué gay. Aquí es muy complicado abrirse o hablar de un tema delicado porque enseguida es mofa, enseguida es burla, el bullying, sobre todas las cosas, aquí abunda. Así que mis sentimientos, mi corazón, no lo ve cualquiera. Y eso no es negociable. No pienso compartir mis problemas, sobre todo a mí no me gusta que me vean de esta manera. Si es que a alguien le incomodó, disculpas. Yo no me considero una persona débil, al contrario, me considero fuerte. Y para mí es muy incómodo esta situación. Llorar no te hace débil, no te hace menos. O sea, todo bien, todos somos humanos, todos tenemos nuestros momentos de llorar. Yo creo que aquí todos han llorado en algún momento dentro de la casa y pues no los hace débiles. Obviamente también voy a respetar que Llorar si es tú de no quieres, valientes. si tú no quieres realmente ahora mismo expresar tus sentimientos, Está en tu también se derecho. entiende, o sea, se respeta, solo que no tengas miedo a también abrirte, también esto es un proceso, sé que es difícil, así que cuando te sientas listo, Ricardo, sabes que aquí también te podemos escuchar. Y hablando de personas que están como bajoneadas, Miguel, cuéntame, yo sé que Andreina no se encuentra este día, pero desde ayer estabas sintiéndote mal. Le mandamos un besito a Andreina que se sienta mejor. ¿Cómo vas? ¿Lo digo yo o lo dices tú?
Dilo tú, Te Renier. vas a poner modo Melissa también, no me vas a dejar hablar ahora. Está con Andrés por las sombras. Tal vez algunas de las otras parejas se sientan identificados con esto, de que yo pienso que muchas veces cuando tenemos una discusión con nuestra pareja, o incluso con un amigo o con una persona que queremos, a veces las personas, cuando tú les dices alguna molestia que tienes, su respuesta no es como entendiendo y tratando de darle como pie a lo que tú estás hablando, entender, sino que a Darle veces peso a lo que está expresando. Ajá, claro, como que a veces hay respuestas que son a la defensiva, como que yo te digo a ti, mira, Vanessa, me molestó que me interrumpieras y tú me dices a mí, no, pero si tú siempre me interrumpes. Una cosa es Entonces, escuchar para Es un entender. ejemplo, by the way, que escuchar para después tus fans entender o vienen y me escuchar atacan, para ¿verdad? responder. No le Un caigan, ejemplo. Panamá, no le caigan a Vanessa. Es un ejemplo. No, pero entonces, o sea, lo que voy, siento que tal vez ayer lo que pasó en la conversación que tuvimos Andrina y yo fue que en el momento que conversamos aquí dentro del programa, sí yo sentía como que ella estaba un poquito a la defensiva porque no entendía lo que me pasaba. Luego tuvimos otra conversación en la noche donde ella sí me expresó que me entendía y todo esto, pero creo que yo estaba un poquito más a la defensiva por todo lo que había pasado y es lo que le conversaba a Mariela. O sea, se trata de a veces entender que hay que ceder un poquito. A veces uno está molesto o uno está resentido por ciertas cosas y no cede, pero se trata de empezar a tener empatía con tu pareja, entenderla o que te entienda a ti y ver cómo se solucionan los problemas como equipo, ambos, ¿no? No buscando un culpable o algo así. Creo que fue algo que cuando llegué aquí al programa hoy todos me vieron que estaba todavía un poco molesto. Me he tomado el día como es para estar callado en mi esquina pensando. Hasta terminé de componer. Aproveché que estaba triste para terminar de componer la canción de Sebastián y Shirley, que ya la terminé. Y pues nada, me tomé el día para pensar bien las cosas y eso es a lo que llegué, ¿no? Hay que tener empatía y hay que aprender a solucionar las cosas en pareja como equipo. Renier. Eso iba a decir que al principio de mi relación con Melissa habían problemas de este tipo, de estar cada uno a la defensiva. Y entonces con el tiempo fuimos entendiéndonos y pues ponernos en los zapatos de cada uno. Y pues así mira cómo estamos ahora. Si antes estábamos en una situación más incómoda por cuenta de que uno no quería dar su brazo a torcer, quizás uno no quería ceder un poco en algo que debía haber cedido. Y pues hemos superado todos esos problemas. ¿Por qué? Porque el amor todo lo supera con la comunicación entre dos personas. Yo concuerdo totalmente con lo que dice Renier, Vane, que es lo que hablaba con Mariela hace un rato, disculpa. Que ella me decía, Miguel, todas estas cosas, que en realidad yo lo veo igual que ella, para mí esto es una cosa pequeña, pero que todas estas cosas hacen parte de lo que es iniciar una relación con una persona. O sea, todas estas peleas te van ayudando a entender más, a conocer más a la persona, a conocer cómo es cuando está molesta, cómo actuar o cómo responder cuando esa persona está, como dice Renier, incómoda o molesta por algo. Entonces siento que son cosas que nos enseñan, pues, y en realidad es eso, ir empezando a superar estos pequeños, como decía Alejandro, tropezones, para ya luego poder pasarlos más fácil, ¿no? Lo Entonces, que creo se trata de eso. pasa es que yo tuve más tiempo, ya a ti te queda solamente un mes. Y entonces creo que quizás si te pones... Un mes aquí. Un mes. Esa es la diferencia, yo no pienso solo en aquí. Bueno, pero aquí tienes oportunidad de apurar, ¿no? De agitar el proceso, porque cuando ustedes cuando esto se acabe, Porque tú salir adentro es muy tú ni complicado. siquiera saben, o salir afuera. Cuando se acabe esto. Casi te sale. Se me olvidó. Dilo en inglés, mi amor, dilo en inglés. Ya se me olvidó. El problema es que yo soy una persona bilingüe, O entonces sea, sí te entiendo de que el tiempo que nos queda es limitado, pero en realidad yo no quiero apresurar nada. O sea, yo quiero que las cosas se den en el momento que se Mijo, tengan. yo también soy bilingüe y no me ando con Pero mamá. yo no soy una persona tan estudiada como tú. Mentira, te quiero. Yo soy un bruto, yo me quedé en 12 grados. Ay, no Renier. tampoco te digas eso, Renier. No, O sea, no das chance a la evolución Cuidado, que en la vida. yo tengo tremenda capacidad y lo que hay aquí. Es más, yo tengo un don que ni siquiera he conocido, pero está por descubrirse. yo sé que aquí dentro hay algo súper especial. Aquí adentro hay algo especial. Y cuando salga a la luz, ustedes se van a quedar sorprendidos. Ustedes se imaginan en el velorio de Renier. Ay, no. Queridos hermanos, ahí está. Ya lo estás matando. Este hombre que algún día anheló descubrir su talento. Aquí ya sé, aquí ya sé. Aquí ya. Su don. Quizás me tome un año, 20 años. Pero yo creo, Pero espera, por favor, que nos tagues a todos cuando saques ese don para saber. Todos tenemos un don compartir. oculto. Todos tenemos un don oculto. Claro que sí. Pero Rey, ¿sabes qué? Yo alguna vez tuve la oportunidad de decirle a Renier que por la ambigüedad de su personalidad, porque en un momento es muy serio y en otros momentos es muy dicharachero. O puede ser los dos al mismo tiempo. O puede ser los dos al mismo tiempo. Míralo ahí. Pero Hace si parkour. tienes la oportunidad de descubrirte,
vas a lograr maravillas. O sea, ese Renier suelto es el que todos queremos. Yo creo que Meli está ayudando bastante a que Renier encuentre ese. Yo solo pienso que a mí me Momento, falta. por favor. A mí me falta un poco de cultidez. ¿De qué? estudiar. ¿De qué? Dilo en inglés, mi amor. Dilo en inglés. Hazme caso. De curtidez. Cultura. Renier, habla como tú hablas, no nos imites. Habla como tú hablas. ¿Qué es eso? O te cultes. Es que no me tienen paciencia. Se entiende, ¿verdad? Lo importante es que entiendan. Tranquilo, tranquilo, te queremos mucho y te queremos así. ¿Tú cuál eres? Con Sí, todo no ese espacio cambies, para por crecer. favor, no Renier, culmina. Termina. Dale un buen cierre, dale un buen cierre. Simplemente quizás, ¿cómo era? posiblemente. Buenos puentes, ¿eh? In English. Buenos in puentes. Estudie un Buenos poco más y tenga un más amplio vocabulario. Oye, chicos, no sé si es cierto, Dan, sí a eso. Yo creo que Es que no no quiero queremos muy que tierno, cambie, la esa es verdad, la ese cosa, es muy queremos que tierno. se quede así siempre. Ay, sí, a mí me da mucha ternura. A mí Te da también. mucha ternura, Jessy. Y son muy buenas Sí, papas, quédate porque así me da siempre. ternura que trata de hablar y cuando trata de hablar todos se mofan y así y él no se enoja, o sea, él Creo lo que no toma es a que- broma y Él ya es- sabes, ese es es su como... don. Tiene como buen lindo. sentido. No es de ¿Quién mofa, es que sabe? él también se lo toma Capaz al chiste, entonces está increíble. Capaz. Meli, Bueno, Meli, pero yo creo que desde, o sea, hay un antes y un toquen la después guitarra. en la vida de Renier desde que tú llegaste, Melissa. Mira, Y lo yo que creo pasa que uno es debe que yo creo estar... que Sí, soy la antes única era acá. reservado y el después Yo soy la eso. única acá que lo entiende. No, parce, yo creo que Todos tú... lo queremos. Yo creo que tú has ido sacando lo mejor de Renier y eso lo valoro muchísimo de parte de su relación. Callen Te el de la hice un bien al guitarra. dejarte, ahora conociste a Renier. Hay un antes y después de Renier en la Sacaste tu programa. También, definitivo. Nadie nada, como Renier. Hablando de personalidades ya, dentro de la casa, un quedó en antes el y un tema después, de yo quiero antes. saber un poco, hablar de Jessica y Fred. No hagas, Vanessa. Pero pregúntale primero a él, yo ya hablé mucho. Porfa. Pero conmigo no, Jessica. Pero yo siempre te explico todo, Vanessa. que Bueno, él te voy a ir con Fred, explique. te voy a Sí, conceder primero ese él. deseo. Fred, Dígame. cuéntame un poquito de esta plática con Jessica, donde Jessica fue pues muy sincera referente a la always. posición que ella tiene ante todo lo que está pasando. Y quiero que me expliques tú. ¿Qué Bueno, está pasando? Jessica y yo tuvimos una charla en la que prácticamente queríamos ponernos en la misma página, saber qué es lo que estamos haciendo y que cualquier comentario, cualquier cosa que nos quiera encasillar en ser una pareja no nos iba a afectar. Tanto ella como me está dando la seguridad, yo también se la quiero dar a ella de lo que tenemos, que es una amistad, valga la aclaración. Guiño, guiño. Espérate, Fred, de Por lo- el momento creo que Así ambos no empezamos queremos, todos aquí. así se empieza. Por el momento ninguno de los dos quiere nada, entonces obviamente tampoco estamos cerrando la puerta porque hay una atracción, hay un gusto. Entonces, Y ¿qué sí, tienen? Porque dice de lo que tenemos. ¿Qué es lo que La Tenemos amistad una que muy linda- tenemos. Eso, Nada Vanessa, más, eso, punto. llega al fondo. No me presiones, Vanessa, ¿qué te pasa? Yo estoy usando su propio... Tenemos una ¿Cómo linda habla? amistad y como te digo, hay gusto y hay atracción. Bueno, Jessica, antes, explícame por qué le preguntaste referente a Mare también, de que si sentía algo por Mare o qué onda o Sí, qué... lo que pasa es que ayer tuvo un roce con Andrés por alguna interacción que tuvo con Mare. O sea, bueno, tuvieron una interacción y yo no, o sea, yo no estaba muy enterada de la situación. Andrés se molestó con Frederick por esto y yo le pregunté a Frederick que cuál era el motivo tan fuerte que tenía él hacia Mare como para ponerse en medio de Andrés y Mare. Entonces yo le dije que si él seguía sintiendo cosas por Mare, que me lo dijera, porque ahorita que él y yo solo somos amigos y que pues a lo mejor estábamos considerando la opción de que esto pudiera fluir a otra cosa, que yo sentía que era necesario que él me fuera súper sincero, porque como siempre lo he dicho, desde que llegué, no quiero estar en medio de nada que no es mío. Entonces también hablé con Mare, le pregunté si ella tenía sentimientos hacia Fred o si tenía... estaba considerando la posibilidad de volver a retomar las cosas con él y Mare me dijo que para nada, que solamente son amigos. No sé, yo me enteré de algunas cosas, no me... ¿Cómo qué cosas? Como esto de que hablaba con Mare y por lo que Andrés se molestó, entonces yo dije, no, pues... ¿Por qué se molestó? Eso lo pues vamos porque a tocar. hablaron Mare y Frede.
Por lo que Entonces- dijo realmente Fred, pero eso lo vamos a tocar ahora. Exacto, eso es tema de ellos. yo no Entonces, o sea, como que Yo no yo lo único que le dije a Fred fue como, please, sé súper sincero conmigo, dime si sientes algo por Mare o por alguna de las otras chicas con las que has estado en la casa, para ver si podemos seguir avanzando tú y yo, si no, pues lo dejamos como amistad y ya. Y eso fue todo en realidad, pero volvimos al mismo punto del que partimos él y yo, que fue como ahorita él no quiere nada, yo tampoco. Estamos muy a gusto con la amistad que tenemos y cómo la tenemos. Y pues, como él dice, no está la puerta cerrada, pero todavía no hay nada concreto, ni siquiera hemos platicado de tener algo en realidad. O sea, queremos ¿Están ir fluyendo? como... Sí, Vane. y que sin que nos presionen, gracias. Vane. Eso es una indirecta, directa. Vane, Ajá, Fred. yo no voy a presionar. No, es Adiós, Miguel, Miguel. Miguel. Yo no voy a presionar. Pero yo tengo un detallito para ellos para ver si los hace sentir mejor ahorita mismo. ¡Vamos! Pero necesito que me ayuden acá ustedes, ¿ok? vamos. Oh. Oye, algo rápido, algo chico cortito de ahí. Yo voy a cantar el detalles. coro y ustedes me lo siguen, o sea, me lo repiten, pues va. Somos amigos especiales. Es que tus abrazos son anormales. Cuando estoy contigo yo me siento happy. Es que me gusta que me llames el Pana Rabbit. Somos amigos especiales. Es que tus abrazos son anormales. Cuando estoy contigo yo me siento happy. Es que me gusta que me digas Pana Rabbit. Los Pana Rabbits, no se sabe qué pueda pasar con ellos porque ustedes saben que Jessica tiene una particularidad y es que cada vez que se mete con alguien, ese alguien vuelve con su ex o regresa alguien del pasado o algo sucede. Fred, quiero saber esto de la mudanza de cuarto. ¡Ay, ¿Qué? En el de Austin, baby. forzosa. Y quiero también preguntarle a Alejandro como por qué también Vane. si Fred ¿Puedo empezar? estaba contigo. ¿Tú crees? Cuéntame primero esta salida de cuarto, qué está pasando, Austin, todos. Bueno, todo empieza con que a Mare y a Andrés yo los estimo mucho y los tomo como amigos, pero en este caso yo estaba hablando con Mare y me puse del lado de Mare y yo le dije ciertas cosas que quizá puede tomarse como traición hacia Andrés, que también es mi amigo, ¿Y usted qué fue lo que y le mi dijo, pues? ex roomie. ¿Qué le dijo usted? Que se la quería, sí. Entonces, no. Sería lo único que uno No, puede tomar como cosas en cuestión a su traición. relación Que la como quiera para consolar. que realmente Mare Baño de lágrimas. sepa qué es lo que está haciendo Melissa, por favor. Para Sí, que sí, sepa por lo favor, que está chicos. haciendo y ella acepte si es que quiere una relación así o no. Todo lo que ha venido pasando todo este tiempo, porque Mare no está bien ni adentro ni fuera del show. Pero cuando Mare te Pero preguntó, espérate. ¿dónde está Andrés? Pero espérate. Entonces, bueno, yo di mi opinión y en reacción a eso fue que yo tuve esta discusión con Andrés. Me pidió que me retire del cuarto. Ah, no, que te había Luego, sido. Ah. fuimos al departamento, conversamos. Me disculpé igual por haber causado esto. No fue con una mala intención. Realmente no quería eso, pero me ¿qué fue lo que disculpé y dijo? para mantener la paz. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? La pregunta, Ya lo hablamos La ayer. pregunta es lógica, ¿qué fue La lo que pregunta- dijo? Entonces, para mantener la Pues lo paz, que chicos, yo su opinión sobre la haré- ¿Por qué me Mare le fui al- preguntó a Fred y no a Alejandro? Pero qué tipo de... ¡Oh! Es que no fue una cosa que ¿Por me qué preguntó. ¿Por qué Mare no le preguntó a Alejandro? Y No sí le fue preguntó? una ¿Qué le cosa que me preguntaste a preguntó. Alejandro, Mare? Fue un tema que estábamos conversando No, nada más. pero Andrés hacía Mucha confianza, referencia. ¿no? ¿Cierto? Mucha confianza. O Alejandro Melissa. por cubrir a Andrés no O sea, habla. no, Alejandro también le preguntó cosas, ¿me entiendes? Pero, Entonces, Melissa. cuando tengo que hablar con Alejandro, hablo con Alejandro y le pregunto El cosas. problema, Vanessa, es que yo me puse de un lado. Sergio, Y Andrés, lastimosamente, como me dijeron ya, lo peor que puedes hacer es meterte en una relación y dar tu punto de vista respecto a alguno de ambos, porque si te pones del lado de uno, vas a estar en contra del otro. Entonces yo lamentablemente Aparte que yo hice no tengo por qué eso. contar con punto y coma porque le pregunto. ¿Qué fue lo que a Andrés Y tanto le totalmente me arrepiento de haber metido un comentario en esa relación porque realmente no me incumbe, las parejas son de a dos y yo no tenía por qué ni siquiera estar dando mi opinión. Entonces eso fue lo que hice mal, realmente lección aprendida. Por más de que me pregunten algo sobre una pareja, voy a mantenerme neutral y no voy a decir absolutamente nada para evitarme esta clase de cosas. Pues Fred, espero que todo resulte y que esto pueda Y esperemos a que Andrés vuelva. llegar exactamente. Hay que esperar que Andrés vuelva Marica, para ayer poder hablamos tocar como 8 horas de este tema. Y chicos, tengo un anuncio que darles, por favor. Hay dinámica, vengan para acá, por favor.
bien, chicos, qué bueno tenerlos a todos juntitos aquí en familia. ¿Tienes un detalle, Miguel? Sí, Vane, como te dije que hoy andaba un poquito tristón, aproveché para componer esta canción, que es para Shirley Sebas, pero necesito que me ayuden Esa con el canción no coro. me gusta. Pero te va a gustar, ya la terminé, te va a Viene gustar. con baile incluido también. Ok. ¿Viene con baile? Claro. Ahí. ¿Por qué nos torturan así? No entiendo. Va, pues, nada más me ayudan Ok. con el coro. Cuando les da la señal que viene el coro, cantan conmigo el coro, que ya se lo saben. Va. ¿Cómo es el coro? Ya, lo saben. 2, 3. Más cerca, dale. Va. Más cerca, dale, más cerca. No me lastimes más, no me lastimes más, me rompes el corazón y no quiero llorar. No me lastimes más, no me lastimes más, que me duele el corazón y ya no quiero llorar. Lo baila bien, lo mejor. Tantas ilusiones, más de 100 canciones ya te he dedicado. Tantas desilusiones, más de 1000 razones y ni así te he superado. Prendo pa' ver si te olvido y borro los momentos que viví contigo. Pensar en ti se ha vuelto mi castigo. Estás en mi cabeza que en las redes no te sigo. Ya me sigue. No me lastimes más, no me lastimes más. Me rompes el corazón y no quiero llorar. No me lastimes más, no me lastimes más, que me duele el corazón. Y ahora todos aquí. Y ya no quiero llorar. Esa es la cara de Sebastián. Ya, hasta ahí se la dejo, lo demás lo escucharé cuando salga. Para la bien. próxima preparamos un mejor baile, no había tiempo. Sí, o sea, Renier, practica esos bailes, por favor. Ponte de acuerdo con Miguel. ¿Ah? Ese es el que tú haces. Bueno, chicos, ahora sí vamos a comenzar el juego que se llama el juego del tanteo. Atalay, por favor, tráeme mis materiales correspondientes. Muy bien, chicos, presten mucha atención. Como pueden ver, aquí hay números del 1 al 6 y del 1 al 6. ¿De qué trata esto? Pues una de las parejas va a lanzar un dado. El primer dado va a implicar qué parte del cuerpo y el segundo parte del dado va a indicar qué tiene que hacer, la acción. Ahora, la persona que tire el dado, la otra que lo va a recibir, tiene que tener los ojos vendados y nadie puede decir dónde cayó el dado. Nadie puede saber en qué parte del cuerpo ni qué exactamente acción tiene que hacer y la otra persona simplemente tiene que dejarse llevar y recibir lo que le toca. No, eso está tan mal. ¿Entendido? Sí. ¿Quién quiere comenzar? Lo voy a dar opcional. O sea, un ejemplo, yo sé que no sos vendados. Shirley y Sebastián, ¿cómo no? Dale, Claro que sí, pasa por acá. Ok, ¿quién empieza? ¿Shirley? ¿Tú empiezas con los ojos vendados o Sebastián? Porque es uno y uno. Yo solo me estaba acomodando. Ay. Pasen. Bueno. Ay, qué obligado. Tápate los ojos. Shirley. Venga, papá, yo te tapo los ojos. Shirley lo va a hacer. Wow. Es ambas. Primero empieza uno y después el otro. Ah. Generalmente ¿Qué tengo que hacer? No escuché nada. A él primero. Generalmente Muy siempre bien, Shirley. empieza uno y termina el otro. Pero que o no digo. terminan los dos, depende. No digas el número. Vamos a tirar el primer dado. Tu primera volteada va a decir qué parte del cuerpo, ¿va? Ay, 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 ay. ¿Ok? Al piso. Silencio. Bueno, tíralo al techo, a ver si se queda. Para que él no sepa. Nadie ¿Qué diga. pasa? ¿Vos también vienes Vamos a lanzarlo aquí, Yo ¿no? estoy viendo transparente. Ahí estoy viendo Ah, detrás. Tranqui, tranqui. Ay. Ok. Es la primera parte. Muestro. Este fue el número. Bueno, ya Claudia dijo que rico, algo debe ser interesante. Ok. Y la segunda parte. Ajá. Ahora lanza. Y ahora vamos a saber qué. Ok. ¿Sabes? 6 el primero. Con 4. Adelante. 6 en 4, ¿cómo? Yo quería lamer, no puñe. Dolió, mentiroso. ¿Ya? ¿Ya? Ese fue el primero. Ahora toca al revés. Ven, Shirley, ven Shirley. acá.
Siempre Asistente. toca que me hagas daño. ¿Por qué? Muy bien. Cachetada, pellizco. Lanza el primer... Ah, espérate, deja que se ponga la... Y a Shirley. ¿También? ¿Cuál número fue que era para no Repetición saber? mejor, Vanessa. Muy bien, salió eso. Vanessa, muéstralo, muéstralo. No, porque no, porque puede ser. Ok, ¿y la segunda? Ay, Ok, espérate. qué heavy, Shirley. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una caricia. Ya. Ya, una caricia. No tienes que adivinar. Muy bien, bueno, lo adivinó. Tú sabes que acá los juegos son súper interesantes. Para mí que borramos, mano. Muy bien, ¿quién es la siguiente pareja? Edgar y Claudia, ¡bravo! ¿Por qué no? Vengan. Ah, ustedes no querían jugar. Muy bien, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Recuerden que es a la mesa. Pues yo tiro los dados. Ok, ¿tú tiras los dados? Muy bien. Ok. A la mesa, por favor, gracias, mi querido Miguel. Vamos. ¿Qué dice? Ok. Ok. ¿Qué está pasando? ¡Vamos, ¡Esa, Tilín! Ese destino. 1. Uno, dos. Es que cuando quieran. ¿Qué está pasando, Dios mío? Solo déjate llevar. Ya, espera un rato. Bueno. No, no, Por favor, dime tu número. Ya, espera un rato. Ya, espera un rato, espera. Está intenso. Aguanta, dame las manos, dame las manos. Está intenso la cosa. Déjate llevar. Aprieta Justin Hilton. Aprieta, aprieta, aprieta. Déjate llevar. Quieta, quieta ahí, quieta ahí. Eso fue lo que tocó. ¡Perra! Ahora te toca a ti. Muy bien, Cualquiera, ¿no? el primero que lances, obviamente en la parte de arriba, y el segundo en la parte de abajo. Ya. Mare puede jugar con Miguel. No. No. Uy, que les encanta Ajá. la huevada, Dios Ya. mío. Muy bien. Reina, se nota. La cosa es que no soy todavía. Ya. Ok. Listo cuando quieras, Claudia. Me tengo que bajar. No, no soy tan enano. Disfrútalo nada más. ¡Qué rico! Tienes que ponerte de rodillas. Me tengo que bajar. Bájate un poquito, bájate un poquito. Es que te vas a jalar el pelo. ¡Apretó! ¡Apretó Justin Hilton! Austin, ven para acá ya que te paraste tanta emoción del amor. Austin, Gillian, vengan para acá. Oh, mi turno. Oh, tu turno. Oh. Gracias a la mosca por dar la iniciativa. A la abejita. Gracias, Eli. Venga. Muy bien. ¿Quién empieza, Gilly, a hacer la acción primero? ¿Te parece? Ok, lanza el primero. Un poquito de música o algo. Austin, póntela. ¿Cómo le parecerá de horrible? Ay, Austin, no puedes ver. Otra vez. No, no puedes ver. Déjaselo, déjaselo. Ya lo tiró. Austin. No. Vanessa, es válido. Tiró. 1. Mira para allá, para que Vanessa, hazlo válido, hazlo válido. Lo válido. Fue buena, fue buena. No. Fue buena el primero. Ese igual está bueno. Cachetada. Ay, cállense todos. Tumbacuentas. No. Fue el Bueno, dos. déjale ese. Ese es. Ok. Ahora vamos a ver. Porque se enoja. Dilian, algo bueno. Dios mío, espero que no te toque. Ay, lo van a hacer enojar. What the hell? ¿Cuál salió? Muy bien. 5-5.
Llorando se salva. Tranquilo, Todos tenemos sentimientos. tranquilo. Brazos aquí, Ay, ¿qué quieto. pasa? Déjate llevar, Que no déjate digan llevar. los números porque ya no sabemos los números que dicen. Ay, ¿cómo le dará de lindo? Dale, güey, dale más, dale más. Que lo sienta. Bueno, está bien. Perfecto, El muy bien. ombligo que se acumula el Ya, sucio. ya, déjala. Era broma. Ya está. Le tocó el 5. Oler esto. Ok. Te toca a ti. Gilly, Lili. ¿cómo hacemos con tu pelo? Ella se... Muy bien. Por favor, pasa por este lado. Y, Austin. Ay, parece un porrito de esos que recién sale de la peluquería. Primero. ¿Cuál? Muestren el número, por favor. Yo que la lanzó mal, hay que volverla a tirar. No, de nuevo. ¿Seis? Tiene que ser la segunda. Muy bien. Segundo. Uy. Como tú comprenderás. Muy bien. ¿Qué salió? ¿Listo? ¿Te salió? Gilly, gira hacia acá. ¡Ay, me muero! Si así saca la lengua para todo. ¿Listo? Ah, yo no vi. Muy bien, la siguiente pareja a pasar al tanteo es Gris y Sergio. No, ella va primero o yo. No, vas tú primero. Vente, Gris, por acá, por favor. Anita. Muy bien. Uy, no, espérate. No te confundas. Ay, Sergio, prepárese. Ay. Aprete. Ay, juepucha. ¿Qué es ¡Qué hola! No pensé que eso pasara. Bien fuerte, explícito. Dios. Está raro. Está raro. Otra repetición, Lánzala otra vez, lánzala otra vez. No. Cállense, cállense. Usted no diga nada. Silencio. En verdad, casa 12 me está como que me aburrido. Lo mejor que le ha tocado. ¡Ah! Está bien, lo dejo. Ay, Dios, qué vergüenza. Yo que sentí más suspiro que mordido. Muy bien. Ya. Ahora no. Ahora te toca a ti. Sergio, ven para acá, por favor. Yo tenía la bandita ya. Pues. Sí, yo dije, ¿por qué tiene banda y no tiene? Me confundí. Muy bien. Primero. Le elegí. Míralo bien. Ahora, toca tu turno. Tu turno. Bueno, ahí da cualquiera. ¡Panza! No, ya que tire de nuevo, tire. ¿Qué? No, tíralo de nuevo porque cayó afuera. Que cayó en el suelo. En el suelo, en serio. Tíralo como el anterior. Como el anterior. ¡Muy bien! ¡La suerte, Dios! ¡La suerte! Terrible, la suerte es así. El destino. Dios. Ella no tenía que moverse. ¡Se me Ruby! Salió eso. ¡Ay, salió eso! Sí. Sí. Al primer intento. Al primer intento. Melissa Renier, por favor, vengan por acá. Gracias. Yo opino, Vane, que a ellos dos les alteremos un poco la... Ahí se le puede alterar porque ya hemos visto bastantes cosas. Todo menos beso en la boca. ¿Por qué? No quiero beso en la boca. Hoy no quiero beso en la boca. En la mano, Que me quita. inyecten esa la próxima. Ay, espérate, ok. Cambia el número 6. La... Quita la mano. Ah, yo sí, algo más. Muy bien. ¿Dónde está mi PG-13? Nene. Pero ese es para Renier. Ok. ¿Lista, Melissa? Muy bien.
Ok. El 6. Con 2. Ay, no, espere, mejor no. Otra oportunidad. Se cayó el dado. Bien. Venga, para ayudar. Muy bien. Sosténlo. El 6 y el 3, pero 6 versión Renier. Ok. Lo cambiaron. Está bravo. Muy bien. Molesto. Ven. Ven, Renier, ven para acá. Melissa, ven para acá. Voy. A ver, ¿qué te pongo? Señor Lo siento Latinoamérica, mucho, disculpa. mamá, papá. No soy yo, es el formato. ¿Cómo es de personaje de hoy? No soy yo, es el formato. Es Es que- Dulcinea. Dulcinea, Espérate. Dulcinea. Llegó mi venganza. Espérate. No. A ver. Ya. Nah. No se me ocurrió más nada. Ay, no, ya sé. El pie. El dado está en el aire. No, ahorita. lo mismo, no. Ni por Ok. eso. ¿Cómo gira, Dios? Ok. Doble 3. 3, 2. 1. Tiempo. Ey. Viste, para no estar chistosa. Venga, ¿Ya Meli, pasó? venga, No. Meli. Espérate. Muy bien, la siguiente. ¡Ay! ¡Listo! Ese. Venga. Muy bien. La siguiente pareja, Fred, Jessica, por favor, pasen al área. Uy. Aquí le vamos a dejar a la suerte. Los Panarrabbits. Venga, Jessica, que usted llegó primero. Yo primero. ¿Cómo no? Deja que ubiquen a Jessica en su posición. Bueno, déjala ahí, sí, perfecto. Gracias. Ahí va a ser. Ey, mira tus opciones bien. Uy, el. Sí. Dale, atrévete. Ah, no. Lo volvió a tirar Jessica y es Sí, peor. sí. Jessica es peor. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no dice? Ay, es peor. ¡Oh! Venga, yo la ayudo. ¡Ya! ¡Oh, vaya! No, espérate, ese fue versión. Póngase aquí así. ¿Cómo así? ¿Cómo crees? No. ¿Qué haces? No, sí. Sí, mira, volteate. Ok, dóblate. ¿Cómo? Quiebre. Tranquilo. ¿Cómo que me doble? Peso muerto. Así está bien, no. Así está bien, Miguel. Dios. ¿Qué haces? Oler de oreja. Ahora te toca a ti. Salió muy extraño oler la oreja. Ahora a ti te toca, toma. Ponte. como... Se atrevió el Panarrabbit. Era oler las pompis. Perdón, Vanessa, perdón. ¿Cómo así? Estaba reclamando como público porque me timaron. Bueno, y tú... No fui yo. Muy bien. Tira el primero. Jessica, castígalo. Ok. Cuidado con Luca. Ay, no, otra vez. ¡Ah! ¡Sí! No. Aceptado. Yes, Queen. Deja ver los números. Yes, Queen, tu intro contra Race. Estoy sudado. ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay, mírala! Aquí fue donde... Pásame la... Coge, Fred. Muy bien, Mariana y Alejandro, por favor, pasen por el área. Los reyes del tanteo. Ahora la ves. Ahora ya no la ves. Muy bien, ¿quién empieza? Ey, Alejandro, yo te ¿Quieres, puedo jugar pero tú nivel quieres dados superior. o Claro, nivel. dados o tapártelos? Yo, dados. Sí, ok. A ver.
Dios te bendiga, yo te cuido, yo te cuido. Tengo miedo, hija, tengo. Ay, no. A ver, agárralo de atrás. Ah, cuando me agarraste la cara. Sí. En la tabla. Ok. Alterando toda la tabla. No, Miguel. ¿Listo? ¿Qué calor hace? Respetemos. Todo tuyo. Nervioso. Nervioso. No, o sea, te explico. No, ahí. Oh. No. Ah, otro. Pero bien. Pero con ánimo, Dante. Se le puede ir el calor. Ok. Ok. ¿Tú quieres otra parte? No, está bien, está bien. Ah, ok. Y ¿Y la segunda? Muy bien. Ay, no. 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 Que no. No. Porque no. Alejandro. ¿Qué estás diciendo? No, Miguel? porque le tocó uno. Ay, otro. Uno. Oh, sí. ¿Qué? Oh, sí. Ah, ok. Pero todavía. ¡Ey! Espérate. El otro no quiere aguantar palo. No quiere aguantar palo. Ustedes son terribles, ¿eh? Bueno. Esa. Afloja, Mariela, afloja. No, alto. Hay que aguantarla, dudas. bien atrás. ¿Qué es eso? ¿Por las dudas? No, No puede moverse la... Espérate. No confiar más. Ahí está. No quiero ver. Afloja, Mariela, afloja. Ya, sí. Todavía, Vane, agarra un rato más. La niña se la trampa. ¿Ya? Ya está. No, ¿qué es esto? Lo que uno tiene que hacer. Y yo, ¿por qué te vas para atrás? Lo que uno tiene que Ya hacer. para asustarte. Uy. Ok. Mira bien tu tabla para que te proyectes. Yes. No, que la suerte decía, no importa. No. No, Cámbiala. ¡Bien! ¡Claro O que sea, pero hazlo bien. Ya te enseñé. ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿No? No, es Ah. Sí, lo que quiere, él quiere. Ay, no. Me ríe. ¿Por qué tenés el... ¿Qué Ok, tengo? ya. Chocolate. No, labial. rojo. Ok. Tengo miedo. Ya, silencio. Son 5 segundos, Mariela. No, pero hazlo bien. ¿Vieron eso? ¿Sintieron como yo lo sentí? Son 5. 1, 2, 3. ¡Wow! Ahora sí es opcional. ¿Alguien más quiere jugar? Ricardo y Kim. ¿Quieren jugar? Ricardo y Kim. Rica Kim. ¿Rica Kim? Pueden jugar otra vez. Qué calor, oiga. Rica Kim. ¿Cómo no tenés calor con eso? Sí, pero Sebas ya. y Ricardo moriría no, por ver eso no. Kim Cardo. Ricardo, Meli. ¿No? Yo quiero jugar con Luca. Con Luca. O Ricardo y Miguel. Bueno, muy bien, chicos. Quiero recordarles de las votaciones al público que pueden entrar a www.elpoderdelamor.tv. Obviamente que pueden subir al podio también, ustedes chicos, grabar videos, mandarlos a la página del Poder del Amor, mandarlos a nosotros lo vamos a subir. Hagan su campaña. Recuerden que el público puede elegir un chico y una chica que sean los ganadores del Poder del Amor. Esa votación sigue abierta hasta la gala final. Y como siempre también, escoger a su favorito en www.elpoderdelamor.tv. Yo soy Vanessa Claudio, me despido y sus 8 horas están completadas. ¿Por qué ese cambio? No entiendo. ¿Qué dice que se cansó? Uno cuando quiere no se cansa. Puedes relajarte y puedes darle a Fred cuando querrás. Yo no quiero darle a Fred. Tengo los audios ahí que dicen lo contrario. Le voy a hacer una sorpresa a Miguel. Ok. Entonces necesito que ustedes me ayuden, ¿ok? Entraste bailando tango y removiste mi vida. Qué dulce puede ser el movimiento del amor, la danza de la vida.
Abra los ojos. Ya llegamos quieres a ese. estar conmigo como Ya pareja. llegamos a ese. Te lo pregunto. Sí. ¿Qué quieres tú? Ahora mismo no quiero una pareja. Anda con Fred, anda a escucharlo a Fred, anda con tus opiniones de la gente. Escúchame acá. No me toques, por favor. ¿Ah? No me toques. No quiero pensar ya más mal de él, solo siempre la culpable soy yo, man. Lo que alguna vez dijo Ricardo es verdad. Yo no soy lo suficiente hombre para estar contigo. Perdón por hacerte perder tanto tiempo. Si yo tuviera algo que esconder, si me gustara Fred, ni siquiera lo viera. Pienso que lo que vine a hacer ya lo hice y me equivoqué creyendo que iba a encontrar el amor y no.